Así que, ahora sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al taller Potencia tu ERG del plan Se suma más gente. Experiencia al colaborador de Pride Connection. Bueno, en esta sesión vamos a conocer herramientas para el diseño de estrategias y planes que, bueno, aseguren la continuidad y el crecimiento de sus ERG, de sus organizaciones, bueno, de la mano de una persona que ya es de la casa, Elisa Mardones, una psicóloga organizacional experta en desarrollo organizacional. Así que, bueno, no les quito más tiempo porque se viene una sesión con muchos contenidos de 10 a 12 horas, así que eh, para que espero que estén preparados, que es una sesión larga. Así que muchas gracias, Eli, por acompañarnos en esta oportunidad. Así que les doy la bienvenida y los dejo con una sequísima. Así que muchas gracias, Eli. Gracias, Paula. Gracias a todos. Muy buenos días. Ojalá tengan menos sueño que yo. Yo no sé por qué en este minuto estoy teniendo tanto sueño, pero bueno, siendo que igual dormí 7 horas y media y algo por el estilo. Me da risa cuando dicen que soy experta, porque, o sea, de que me especialicé, sí, experta no. Así que, por favor, una de las primeras cosas que yo digo acá es que yo no tengo la verdad absoluta. Cualquier comentario que tengan, cualquier elemento con el que quizás puedan estar en desacuerdo, por favor me lo dicen, que esto a fin de cuentas me ayuda a crecer a mí y ayuda a que eventualmente todos los distintos talleres que tengamos a futuro también vayan mejorando. Esa es la parte donde yo tengo que empezar a compartir la pantalla. Segundo, antes de partir, me gusta cuando las sesiones son más, entre comillas, participativas. Yo soy, no sé si soy mala profesora, pero soy mala como impartiendo como quien dice, como una clase así como absoluta, ¿verdad? Me gustan este tipo de presentaciones cuando se pueden como discutir algunos temas, se pueden conversar, se pueden ir complementando. Si bien vamos a estar con el tiempo súper como acotado en general esta sesión, efectivamente nos tomamos las 2 horas que dura. Igual me gusta y considero que al fin de cuentas todas las personas presentes suelen enriquecerse mucho más cuando pueden tomar alguno de los, en fondo, hablar un poco más de sus realidades, ¿verdad? En sus propias organizaciones e ir viendo cómo los distintos temas van impactando, ¿ya? Entonces, bueno, eso, complementando antes de eso un poquito más, claro, Belisa Mardones, 36 años, psicóloga, he trabajado principalmente en temas de desarrollo organizacional y todo lo que, o sea, me puse a trabajar en todo lo que tenía que ver con diversidad, equidad e inclusión luego de haber hecho mi transición de género, porque no siempre fui mujer. Entonces, desde ahí es que tengo esa gran motivación por ir aportando un poco con mi experiencia profesional y también con mi experiencia profesional, o sea, personal para que las organizaciones puedan seguir creciendo en esta materia. Voy a partir con una pregunta abierta, que ojalá puedan contestar en este minuto. Es, obviamente, en un minuto, ¿verdad? ¿Cómo es su ERG? ¿Y cuál es el desafío más grande por el cual están pasando en este momento? En todo caso, cualquier pregunta que tengan también la pueden ir dejando en el chat. Pero en este minuto, instancia de micrófono abierta. Hola, buenos días. Hola, Chema, buenos días. Buenos días. Mira, nosotros tuvimos en el 2021 como uno súper activo y luego lo que pasó este año, no, fue 2022, disculpa, sí, ya estamos en 2023 y este año empezamos con todo, pero luego quedó por ahí, nadie le dio seguimiento, entonces lo que estamos haciendo ahora es como planeando y preparando todo para el 2024. Entonces fue como que estuvo un año apagado, digámoslo así, y ahora yo quiero como retomarlo. Mm, Entonces es como el mayor reto que tuvimos. Buenísimo. Pregunta, Chema, ¿de qué organización? Yo soy de Kraft Heinz, ya lo voy a cambiar. Perfecto. No, pero ya con eso ya me hago una idea general. Dale. Ya, eso es un tema súper importante. De hecho, lo vamos a tocar un poquito. Tampoco es que vaya a tener la solución, pero de nuevo, siempre Uy. aportando con una potencial mirada para ir enfrentando esos problemas. Pero sí, efectivamente, la pérdida, por así decirlo, del momentum, la pérdida como del ímpetu, en el fondo que se vayan diluyendo un poco los esfuerzos, es una cosa que suele pasar con los ERGs cuando hablamos justamente de grupos que son a fin de cuentas muchos voluntarios, ¿verdad? Que cada una de las personas tiene
tareas aparte, a nivel más personal, ¿verdad? No siempre se cuenta con presupuesto. Entonces es muy normal y es una de las cosas, yo creo que es uno de los enemigos número uno de los ERGs, ¿verdad? En que se vayan pudiendo, que vayan pudiendo seguir trabajando en estos distintos temas. Muchas gracias, temas. No sé si alguien más tiene algún comentario. Hola Elisa, Natalia acá. Mira, nosotros en FedEx lo que tenemos son subcomités de distintas temáticas, como LGTBI, discapacidad, equidad de género, multiculturalismo, etcétera. Y yo, por coincidencias de la vida, estoy en el subcomité LGTB y aparte soy parte de la gerencia de marketing y ya veo comunicaciones internas y externas. Entonces, cuando se lanzó en Latinoamérica el tema de la política de diversidad y equidad e inclusión con estos subcomités, también estaba la iniciativa de hacer grupos de interés de Mm. estas temáticas, pero no sé por qué los grupos de interés nunca se formaron. Entonces, las iniciativas que tenemos las realiza el subcomité. Por ejemplo, nosotros ahora que fue en Buenos Aires la marcha LGTB, Ujú. yo lo que hice, no tenemos grupo de interés, pero no sé si está conectada Maricel de Argentina ahora, pero por ejemplo, ella asistió como en representación de la compañía, con su familia, por ejemplo. Pero no teníamos un grupo de afinidad que asistiera, ni en la Marcha de Chile tampoco. Era como Mm. yo, porque soy parte del subcomité, con partes del subcomité, con gente, con miembros, pero no gente del grupo. Y nos pasa con, con todos los subcomités que tenemos. Entonces estamos como al debe de formar grupos de afinidad. Entiendo. O sea, en el fondo, ya, como que Yo no sé hay si es por desinformación, quizás no lo estamos haciendo bien, por desinformación, por recursos quizás o por tiempo de las personas. Porque son dos. también en nuestra compañía trabajamos a la par con Chile, Argentina, Colombia, Uruguay. O sea, en un grupo está gente de distintos países y siempre nos conectamos por Teams, etcétera. Pero yo pienso quizás estamos al debe en la información de informar la importancia de estos grupos de afinidad y quizás darle una directriz para que se atrevan, onda, sí, esta es la misión esto es lo que tiene que hacer el grupo de afinidad, trabajemos. Yo creo que en eso estamos. Entonces, mientras cada subcomité, por ejemplo, ahora el subcomité de discapacidad está con el mes de la discapacidad. En octubre éramos de multicultural, entonces se hacen actividades, pero lo hace el subcomité que tienen 8 integrantes promedio, por ejemplo. Claro, pero no formalmente el ERG, entonces. No, por alguna razón no se han formado grupos. Ya, claro. Curioso. Súper curioso. Porque en el fondo, claro, me estás contando una realidad, déjame ver si que la entendí bien, ¿verdad? Que en el fondo estos subcomités son, entre comillas, como subunidades igual un poquito más, entre comillas, llamémosla profesionalizadas, quizás, más institucionalizadas, más que profesionalizadas, ¿verdad? No, para nada, no, 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 ¿No? no, de hecho tenemos, por ejemplo, gente yo soy de marketing, la persona de legal, otra persona de operaciones, que tienen distintos perfiles de trabajo Ajá. y que, por ejemplo, en discapacidad hay gente que se siente más comprometida con la causa porque tiene un hijo o familiar con discapacidad y aporta a ese grupo. Yo porque me interesa la causa LGTB, pero X, o sea, y personas de distintas gerencias, no Ah, pero, gerentes solamente de gente X, así como alguien que atiende en un punto de venta, que se ujú. unen a este subcomité. Ah, pero es que entonces eso sí es un ERG a fin de cuentas. Pero en la compañía queremos hacer como que como que el subcomité sea más profesionalizado, como tú dijiste, y que el grupo sea un poco más mixto, misceláneo, mucho más. Ya, perfecto. En el fondo es Eso, como potenciar una realidad que hoy por hoy igual existe. exacto. En cierta manera, porque como te digo, o sea, en el fondo ya hay un grupo que tú me estás describiendo, son Sí, personas voluntarias que los une un mismo interés, ¿verdad? sí, Pero que en el fondo no nace tanto como, entre comillas, con la idea clásica como el ERG, ¿verdad? Como esta serie de un montón de personas de distintos lados de la organización, en el fondo que están constantemente haciendo cosas, sino que en el fondo como que... exactamente. Mm, Eso. entiendo, perfecto. Pero yo creo que falta poco. Yo creo que el interés Ujú. la gente está interesada y que puede ser, pero no sé si nos falta comunicación o más punch, no sé. Pero yo creo que vamos por súper buen camino. Siempre es multifactorial, como decimos los psicólogos siempre. Pero ya, genial. No sé si alguien más tiene algún comentario con esta pregunta. Eh, Acá, Lisa, mira, nosotros con Daniela somos nuevos, recién como estamos partiendo del comité porque hubo Ujú. transformación de personas, pero yo también un tema de cómo motivar y un poco la idea de nosotros cómo aprender
a sacar muchas ideas acá para empezar después a motivar y que no solamente sea un mes o 2 meses, sino que ojalá sea algo más constante, que un poco lo que dices acá, porque uno se va como, siento que se va desinflando, también las empresas van cambiando, los recursos cada vez son menores, entonces las políticas, entonces es como eso, uno acá puede sacar ideas y aprender también de la experiencia de otras organizaciones. Y creo que también es relevante ver cómo nosotros como empresas y otras organizaciones podemos también de vez en cuando reunirnos para compartir esta experiencia, porque creo que Mm, todo ese tipo de cosas nos pueden servir mucho y no trabajar como comunidad independiente. Creo mm, que la única forma de poder ir avanzando en todos los temas es ver cómo trabajamos en conjunto, a lo menos de vez en cuando compartir ese tipo de experiencia. mm. Punto y súper importante ahí. Eventualmente vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver como con colaborar con otros ERGs, por ejemplo, en lo que tiene que ser, en lo que tiene que ver un poco con mediciones, ¿verdad? O compartir metodologías. Muchos ERGs con muchas buenas voluntades, con muchas buenas intenciones, empiezan a desarrollar sus propias metodologías, pero no siempre se comparten con los otros, ¿verdad? Entonces hay muchas veces que o estamos reinventando la rueda, o a fin de cuentas, como cada ERG crece como, entre comillas, con su propio idioma, finalmente como que no son muy comparables, entonces tampoco se puede saber como cuál de estas pequeñas unidades ha logrado mejores resultados, en el fondo ha sido más efectiva, más exitosa, etcétera. O sea, es como que el elemento de colaboración también viene siendo súper relevante. Ahí me había salido un tema también súper interesante, creo que lo habías dicho tú, Natalie, en el fondo esto como de que son grupos que están, que en el fondo son personas de distintos países también que confluyen, ¿verdad? Y que por lo mismo, ¿eras tú, verdad, Natalie? Tengo una memoria Sí, horrible. Ya, cool. sí. Y aparte también hay personas, por ejemplo, que están en las mentorías profesionales de Pride Connection, que Ujú. también son de Colombia, por ejemplo, Ya, que están súper interesantes, entonces trabajamos en conjunto. ya. Sí, ahí lo que quería decir con ese tema, como el hecho que estuviesen, por así decirlo, separados por países, que naturalmente también eso va como complicando un poco el esfuerzo, ¿verdad? Porque ya sea por horarios distintos, ya sea porque literalmente no se pueden juntar para organizar algo, son cosas que obviamente van un poquito como en contra de cómo hacer que las cosas funcionen de una mejor manera, ¿verdad? No, en el fondo no es algo que esté malo, pero por lo general también hay elementos culturales que van a estar, van a ser muy propios de cada país, ¿verdad? Me refiero a cada unidad organizacional, cada unidad de negocio en cada país tiene una realidad distinta, tiene un contexto legal distinto, tiene fechas distintas, tiene un montón de cosas distintas, entonces por lo mismo como que también cobra mucha relevancia tratar de localizar un poco estos esfuerzos, ¿verdad? Vamos avanzando un poquito, muchas gracias hasta ahora con los comentarios. Y también en esta mirada un poco diagnóstica les quiero mostrar esta como escala de madurez DRG, que a grandes rasgos nos va a ir sirviendo como para saber de manera referencial un poco dónde estaba nuestro ERG, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, sabiendo más o menos dónde estamos, nos va a ir ayudando a entender un poco hacia dónde más o menos nos deberíamos dirigir. Esto de nuevo, esto es como una brújula general, nos da una dirección general, obviamente los pasos específicos, eso ya es otra historia. Entonces, van a ver esto de acá, ¿ya? Y antes de volver, o sea, digo, antes de explicar bien cómo, antes de irnos directamente a este detalle, les explico más o menos cómo de qué trata, ¿verdad? Tenemos varias dimensiones, ¿ya? En el fondo que son estas cosas acá como funcionamiento, relación con recursos humanos, relación con colaboradores, etcétera. Tenemos estas distintas etapas también y tenemos una breve descripción, ¿verdad? De qué es lo que está pasando en cada una de estas, en cada uno de estos momentos por cada una de estas dimensiones. Obviamente esto no son todas las dimensiones, no son todas las conductas, esto es nuevamente un aproximado. Entonces lo que yo les voy a decir aquí es que por cada una de estas dimensiones, ustedes en el fondo elijan el recuadro, entre comillas, que más se les asemeja a la realidad en la cual ustedes están, ¿verdad? Entonces, si es que, por ejemplo, en materia de funcionamiento están en una etapa básica, asignense, entre comillas, un punto, ¿verdad? Si después en relación con recursos humanos están de una manera súper avanzada, 4 puntos. Y así sucesivamente, y la idea afinar, o sea, al final es sumar los distintos puntos a nivel vertical, ¿verdad? O sea, el puntaje que hayan obtenido en funcionamiento en relación con recursos humanos, relación con colaboradores, impacto laboral y alcance externo, ¿verdad? Y ahí vamos a ver dónde nos ubicamos más o menos en base a esos puntajes. Se lo dejo aquí presentado por unos 2 minutos. No sé si se entendió la instrucción. No quiero asumir. Sí. Sí, Uy. sí.
¿Alguien terminó ya? ¿O alguien necesita un par de minutos más? Par de minutos. Ok. Ahora sí. Sí. De las demás personas que están con cámara apagada, pero que están, Jocelyn, Paula, Claudia, Daniela. No sé si es que han podido revisar esto, si no, bueno, avanzamos nomás. Cool. Jocelyn dice que sí. Y si es que le falta, después por último lo revisamos o se los mandamos. Entonces, en base a los puntajes que hayan obtenido, cuéntenme más o menos dónde se estaría ubicando referencialmente su ERG. Yo saqué 7 puntos. ¿Ya? ¿Dónde te fue mejor? O sea, ¿dónde les fue mejor y dónde estuvieron más débiles? Mira, el más alto, el funcionando, creo que era el primero. La relación Funcionamiento. con funcionamiento, verdad, la noté mal. Ujú. La relación con recursos humanos también 4. ¿Ya? La relación con el colaborador 1. El impacto 2 y el alcance 0. Ya, perfecto. Ya, lo bueno es que hay por lo menos harto trabajo avanzado en lo que tiene que ver como con el funcionamiento. Eso sí o sí es un punto Sí, súper sí, importante. sí, sí, sí. ¿Tema? Mentira. La mía es básica. Porque la relación con recursos humanos también está muy bien. Impacto laboral y alcance externo. Pero de ahí muy pocos lo conocen, principalmente este año. Y el funcionamiento es donde creo que, bueno, aparte de que este año no se activó, cuando yo me reuní con el líder que teníamos el año pasado, me decía que no estaba muy claro los roles, las estructuras, los Mm. objetivos, entonces creo que por ahí tenemos que trabajarlo. Perfecto. Em, Por Claudia, acá, Elisa, sí, yo dale, digo dale. para nosotros, igual por acá, básica. Por nuestra parte. Ahora, esta es mi visión. Yo creo que igual es importante saber cuál es la contraparte. Por una cosa, a lo mejor de la parte como de la gente que participa, como la otra es la parte de la gente de la empresa. Entonces, que con Jocelyn, que también de la parte de recursos humanos, también te puede tener una visión diferente porque hay que hacer trabajo interno. Yo por mi parte, por lo que estoy viendo los datos acá, para mí quedamos en etapa básica. Hay muchas cosas Ujú. que mejorar y comparto mucho lo que dice acá Jaime Natalia. Pero también sería bueno siempre hacer esta contraparte porque así nos ayuda también si es que la visión que uno tiene es la misma o no, trabajando en la misma organización. Sí, claro, no, indudablemente aquí hay mucho de, entre comillas, como percepciones.
Y de nuevo, esta escala no es tanto, no está escrita en piedra, no es una cosa como absoluta, no es una herramienta hiper mega estandarizada, ni mucho menos, simplemente es una referencia. Entonces, por lo menos desde acá, obviamente, logran tener algunas luces. Claudia Moraga decía que tenían 8 puntos, me imagino. Bueno, claro, que estaría también en una etapa básica, que puede estar como aproximándose un poco a una etapa más formalizada. No sé, Claudia, ¿tienes algún comentario al respecto? Hola, sí, bueno, las tres los tres primeros puntos donde tenemos un poco más de puntaje, nosotros tenemos una agrupación en H que se llama Voces de Diversidad y donde más hemos avanzado es en cuanto a funcionamiento, relación con recursos humanos y la relación con colaboradores. Nos falta un Ujú. poquito, también es un poco lo que decía Denis, un poco mi visión, si bien yo participo ahí, hay cosas que no participo tan directamente, estamos divididos en pilares. Eh, y yo creo que estamos un poco más al debe en el impacto laboral y Ujú. también en el alcance externo. Nosotros trabajamos con la Fundación Todo Mejora y Ujú. hemos hecho actividades con la Fundación Todo Mejora de educación a los trabajadores en cuanto a bastantes temáticas relacionadas con diversidad e inclusión. Eh, pero nos falta como una colaboración quizás, como dice ahí, como más tangible ya desde el punto 2 en adelante. Eh, Así que como eso a grandes rasgos, perdón que no pueda participar mucho, pero No, estoy tranquila. un poco complicada. No, tranquila. Se entiende que probablemente van a estar un poco como que haciendo un poco de malabarismo con los tiempos. Ya. Bueno, como les decía, esto simplemente es una referencia. Vamos a seguir conversando un poco de estos temas, pero la idea es que más o menos sabiendo dónde están, puedan tener algunas ideas de hacia dónde se deberían estar dirigiendo. O por lo menos, estos pueden ser obviamente objetivos que pueden ser a mediano plazo, ¿verdad? A largo plazo. La idea es que justamente esto les permita, por lo menos, dibujar en el fondo una pequeña hoja de ruta. ¿Ya? Entonces, pasemos, ¿por qué Univergy es tan importante? Yo me imagino que aquí varios de ustedes tienen sus propias ideas, naturalmente, varios de ustedes en el fondo tienen sus propias motivaciones más personales, ¿verdad? Pero repasando algunos puntos, en el fondo simplemente como para estar todos como más o menos aunados en cuanto a criterios, ¿verdad? Primero que todo, va a permitir que la empresa pueda ir escuchando, pueda ir solidarizando con los distintos grupos minoritarios que puedan estar excluidos quizás de algunos canales que estén ya establecidos, ¿verdad? Y a su vez va a ir permitiendo que se abran otros canales de contacto, ¿verdad? Por otro lado, se va a ir generando un mayor sentido de comunidad dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, se abre un poco la posibilidad de que algunos colaboradores de distintas áreas también se vayan sintiendo un poco más conectados por esta causa común, ¿verdad? Por otro lado, hay un impacto positivo en la marca empleadora, ¿no? Va a ir colaborando un poco con ir generando una marca empleadora porque a fin de cuentas se va dando cuenta de una organización que es efectivamente abierta a sus colaboradores, ¿verdad? Y que es algo que eventualmente termina estando integrado en lo que es la oferta de valor. También brindan oportunidades de desarrollo, ya los distintos, o sea, de partida porque hay muchas veces proyectos internos. En el fondo surgen tareas, surgen desafíos que van obviamente mucho más allá de los cargos propios de cada una de las personas y muchas veces esto puede ser una instancia como para poder ir conociendo propias habilidades o adquiriendo nuevas habilidades que obviamente vayan mucho más allá de, independientemente del área, ¿verdad? Independiente como del nivel que se tenga en la organización, si que en el fondo es una jefatura, si es una persona que en el fondo es más administrativa, un analista, lo que sea. En el fondo, indistintamente de eso, los ERGs son efectivamente un lugar en el cual la persona puede desempeñarse de otra manera, ¿verdad? Por otro lado, ayuda a fomentar el engagement ya de las distintas personas que van a estar colaborando en los ERGs. Y por lo mismo es que también pueden ir generando todas estas distintas actividades para que otros colaboradores se puedan ir sintiendo más incluidos. Y obviamente son un espacio de innovación, por lo menos es uno de los propósitos que deberíamos tener, ¿verdad? Dado que permite, en cierta manera, que surjan otras miradas. Van a salir algunas temáticas, ¿verdad? Van a salir algunos desafíos, que son en general temas más socioculturales, ¿verdad? Pero que impactan no solamente hacia dentro de la organización, sino también hacia afuera. Entonces, hay hartos de estos elementos que son claramente beneficios,
no siempre se dan inmediatamente, muchos de ellos van a depender del grado de profesionalización del ERG o qué tan considerado está por la organización, pero son cosas que eventualmente van ayudando mucho y son temas que deberíamos tener un poco como conscientes a la hora de, por ejemplo, tratar de buscar nuevos miembros, como pensar un poco como de qué manera podemos ir efectivamente garantizando algunos de estos puntos. Obviamente hay algunos otros motivos, ¿verdad? Pero estos son por lo menos los que podemos tomar como de buenas a primeras. Hablemos un poco de el error de Netflix, ¿ya? Que en el fondo es un ejemplo como súper claro de cómo no se aprovecha bien las bondades que debería tener un ERG. Entonces, el 2021, Netflix lanzó al aire este especial de Dave Chappelle, The Closer, como se llama, ¿verdad? Y en este humorista decía varias bromas y muchas de estas bastante ofensivas respecto ya a las personas trans, comunidad LGTBI en general. No sé si alguien supo de esta como de este escándalo en su minuto o no. Bueno, las bromas contra las personas trans particularmente eran, y hoy por hoy están siendo muy comunes en muchas rutinas de muchos humoristas, ¿verdad? Pero aquí lo que pega mucho es que el contexto de Netflix es una organización donde efectivamente es una organización súper diversa y por lo mismo es que habían incluso también muchas organizaciones, digo, muchos grupos de afinidad, muchos voluntarios, hay muchas personas en cargos de liderazgo, ¿verdad? Que son justamente de la comunidad. Entonces, cuando finalmente la empresa sale al aire con este programa, muchos colaboradores naturalmente protestan en todo eso, lo que está mostrando, o sea, obviamente cómo va fomentando el odio, cómo se burla de realidades, etcétera. Entonces, naturalmente van y piden que ojalá bajen este programa. O sea, no que lo bajen, lo exigen. Y hay un gran error que se comete al principio, que es el CEO sale a defender el show bajo toda esta idea de libertad creativa, ¿verdad? Netflix es una plataforma que ofrece gustos para todos, etcétera. Y pasó que con todo el backlash, con todo con todo, entre comillas, como la resistencia o la respuesta tan fuerte de parte de los colaboradores de vuelta, es que eventualmente Netflix no tuvo otra alternativa un poco que retractarse y obviamente pedir perdón a los colaboradores, pero todo esto ya con un daño que estaba hecho, que estaba muy marcado, ¿verdad? De hecho, varios líderes, miembros de la comunidad LGTBI que estaban dentro de la organización renunciaron después de esto porque son claramente elementos que van muy en contra de sus propios valores, en cuando ellos sentían que no podían estar trabajando para una organización que simplemente decía una cosa y hacía otra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál viene siendo el problema central de todo esto? Como les comentaba, Netflix tenía varios ERGs. Dentro de ellos, naturalmente, temas de comunidad LGTBI. Y el tema es que no costaba nada haberles consultado un poco, ¿verdad? Por último, para tener una especie como de enfoque más pertinente, obviamente no solamente respecto a cualquier contenido que pueda salir al aire, sino también podría ser la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? O, por último, ya si es que se cometía ese error, por último podrían haber consultado alguna manera de cómo comunicar todo esto que está pasando. En el fondo, el gerente general podría haber dicho, podría haber sido mucho más preciso con sus palabras. Entonces, pasa que en muchas organizaciones los ERGs suelen ser, entre comillas, un mero grupo, un mero grupo como de buenas intenciones adentro de la organización, pero la verdad de las cosas es que eventualmente deberíamos apuntar a que sean, primero, que se conformen como, y segundo, sean consideradas como una figura súper consultiva y que realmente pueda ir aportando al negocio. ¿Verdad? En el fondo hay un montón de valor que puede ser aprovechado por este grupo de personas voluntarias que en el fondo comparten una cierta experiencia de vida, que comparten en el fondo intereses, que comparten en el fondo un montón de conocimiento y que es un claro error no saber aprovechar lo que esas personas pueden decir y también en el fondo entendiendo que los ERGs muchas veces sirven en cierta manera como de termómetros informales, por así decirlo, como para ir viendo cómo está el clima en distintos elementos, en distintos lugares de la organización, cuando pueden entrar de una manera mucho menos entre comillas, institucionalizada, ¿verdad? No necesariamente, a lo que voy es que pueden aportar un montón de información, como por ejemplo podría ser una encuesta de clima, sin necesariamente tener que generar una encuesta específicamente, como que ahí de nuevo son como pequeños sensores que están dentro de la organización y por lo mismo que son súper valiosos. Entonces, obviamente para que podamos ir avanzando hacia allá, para que este ERG pueda ser realmente una unidad operativa integral al negocio y que naturalmente pueda ir agregando valor, es que
sí o sí tienen que ser necesarios que se revisen por lo menos estos 4 pilares, ¿ya? Que yo los considero bastante clave y que a la larga van a ir dando cuenta de un cierto grado como de fortaleza, ¿verdad? De más madurez organizacional. Entonces, lo primero es la misión y la estructura, ¿ya? Objetivos, / solución innovadora. 3, cómo superar los obstáculos, cómo vamos manteniendo el momentum. Y 4, naturalmente, cómo vamos a medir el éxito de lo que vayamos haciendo. Y nos vamos a meter en cada uno de estos puntitos. Entonces, lo primero, misión y estructura, ¿verdad? Porque, primero que todo aquí, tanto la misión como los objetivos del ERG tienen que ser sí o sí desarrollados entre los miembros del ERG y el negocio, ¿verdad? Tiene que existir, en cierta manera, una estructura que pueda ir sustentando el trabajo del ERG, por otro lado, y que obviamente vaya asociado, vaya de la mano un poco con roles que estén súper bien definidos. Esto, a fin de cuentas, es que van a, en el fondo, es uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del ERG, porque en el fondo, si es que no hay objetivos claros, no se sabe muy bien cómo orientar los esfuerzos, y si no hay roles claros, tampoco vamos a poder, por lo menos, como ir viendo cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Nos vamos a ir metiendo más en estos detalles. Entonces, quizás dentro de sus ERGs, quizás en algún minuto lo tuvieron también bastante claro, bastante desarrollado, pero obviamente no está de más repasarlo. Entonces, como les decía, lo primero que tiene que existir sí o sí es que exista una claridad de como cuál es la razón de existir del ERG. Y esto puede ser tanto como ayudar a comunidades minoritarias en cuanto a, por ejemplo, visibilidad, desarrollo profesional o algún otro elemento. Los objetivos en el fondo aquí pueden estar como súper como acotados, pueden ser más amplios, pueden ser más desafiantes, etc. Cada ERG tiene que ver bien ahí cómo lo establece, obviamente. Adicionalmente a esto, tiene que haber sí o sí una claridad respecto a los valores que se van a ir trabajando y, porque en el fondo todas estas cosas no pueden ser castillos en el aire, tienen que estar muy conectados con cuáles son los valores de la organización. Entonces la idea es aquí que se puedan ir apalancando los distintos valores y que en cierta manera se genere una sinergia, ¿verdad? Una especie de círculo virtuoso entre los valores que quiere compartir el ERG con los valores que propone la organización. Y finalmente, este foco del grupo, que es más o menos, como tomando en consideración todo lo anterior, cómo se va a ir haciendo cargo de todo lo que propone. Entonces, según estos puntos, podemos tener claras dos cosas. En el fondo, cómo es que el ERG va a ir ayudando a la organización y por otro lado, deberíamos poder ser capaces de contar con un caso de negocio, ¿ya? En el fondo, que es, de nuevo, es nuestra razón de ser, ¿verdad? Que es lo que nos mueve y que al mismo tiempo pueda ser sustentable en el tiempo. ¿Por qué digo que sea sustentable en el tiempo? Porque podemos tener un objetivo quizás muy específico, pero que de repente el foco de la organización no está puesto ahí. Si la organización está puesto como en, por ejemplo, está entre comillas en modo supervivencia, ya sea por una crisis económica o en el fondo por alguna coyuntura social, lo que sea que esté pasando, y el objetivo del ERG es algo muy ambicioso, como por ejemplo entregar educación, entregar magíster a toda la gente LGTBI dentro de la organización, claramente son cosas que quizás no van a estar muy de la mano, ¿verdad? Denis, tienes la mano levantada. Dale nomás. Sí, tengo una consulta en base a lo que tú planteas. ¿Qué Mm. experiencia tienen ustedes con respecto a los desarrollos de negocio que han visto en otro tipo de empresas, las cuales uno puede saber como idea? Porque de repente lo que tú planteas, claro, se ve como súper bonito, pero no sé si realmente se ha realizado algo o qué experiencia ustedes tienen con otro tipo de organizaciones para poder como tomarlo como idea para poder copiarlo, porque al final eso nos dice qué cosas trabajamos con la organización sin tener experiencia y que realmente funciona. Entonces creo que si ustedes como Pride tienen algún tema de desarrollo, creo que igual es súper relevante para nosotros para poder realizar. Mm, sí, te entiendo. Aquí igual, más allá de copiar alguna experiencia, que en este minuto no tengo un ejemplo específico, igual yo sé que dentro de la red hay varias empresas que tienen cosas súper avanzadas. En este minuto se me van, las empresas en particular siempre se me confunden los nombres, así que no quiero arriesgarme, después te puedo averiguar y te puedo contar. Pero esto es súper importante que lo puedan construir dentro del propio ERG, porque en el fondo cada realidad organizacional va a ser distinto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es súper importante que sí o sí se hagan una pregunta. Esto parte con cualquier proyecto. Esto no es algo como necesariamente como que sea nuevo o despegado de la realidad, ¿verdad? O que sea específicamente acotado a lo que tiene que ver con generar un ERG. Esto pasa por cualquier proyecto de cambio cualquier iniciativa dentro de una organización, ¿verdad? Si queremos, en el fondo, te invento,
generar un nuevo modelo de evaluación de desempeño, lo primero que nos tenemos que preguntar es el por qué. Entonces, si queremos en el fondo sentar las bases de un ERG, lo primero que todo es como, ¿qué es lo que queremos lograr efectivamente con este ERG? ¿Para qué personas son? ¿Qué es en el fondo de qué nos podemos hacer cargo, de qué cosas no nos podemos hacer cargo? ¿Verdad? De nuevo, todo esto depende mucho de la realidad de cada ERG, de la realidad en el fondo de cada organización, ¿verdad? Pero es súper importante que por lo menos tengan una idea como, es un punto de partida. Esto a fin de cuentas tiene que llegar como, tiene que derivar como entre comillas, como en una frase principal, ¿verdad? De la cual empezamos a decir como ya, ok, tenemos nuestro ideal, tenemos entre comillas un objetivo general, ¿cómo lo vamos bajando? ¿Cómo lo vamos entre comillas degranando para poder empezar a ir avanzando en esta materia? ¿Ya? Entonces, no creo estar respondiendo del todo a tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que te va a ir quedando un poquito más claro a medida que vayamos avanzando también. Pero aquí hay algunas preguntas claves que sí nos ayudan en esta materia. De nuevo, es como, ¿cuáles son los valores centrales que vamos a tener? Puede ser, entre comillas, el foco en desarrollar profesionalmente, el foco en desarrollar redes, el foco en dar visibilidad a algunos grupos minoritarios dentro de la organización que hoy por hoy están invisibilizados, ¿verdad? Buscar beneficios, etcétera. Hay muchas organizaciones que tienen varios ERGs, y aquí también es súper importante tratar de responder esta pregunta, como en qué nos diferenciamos de otros grupos de la compañía. Porque de repente, si encontramos que estamos muy similares a algún otro ERG, quizás lo más conveniente es aunar esfuerzos, ¿verdad? Y no necesariamente tener una unidad separada. Quizás en el fondo puede ser un foco de trabajo, porque quizás en el fondo hay un ERG que se enfoque en personas con discapacidad, y si es que en el fondo su foco está, por ejemplo, en desarrollo profesional o en desarrollar líderes, y nosotros decimos que en el fondo tenemos más o menos la misma idea, quizás simplemente podemos unir nuestros esfuerzos y tener de nuevo como se dice, como focos de trabajo, áreas de trabajo, pero en el fondo bajo un mismo principio. Entonces, de nuevo, es como que ayuda un poco a eso. Voy al tiro, tema. Luego de eso, como qué pasos generales creemos que tenemos que dar para poder cumplir con esta misión, y cuáles, desde aquí es donde se desanclan, entre comillas, cuáles son los propósitos a corto plazo, los propósitos a largo plazo, y desde ahí obviamente nos preguntamos qué recursos necesitamos, y finalmente como qué plazos pueden ser razonables. De nuevo, esto va a depender de la realidad de cada uno de los ERGs, cada una de las organizaciones, y hay respuestas correctas y hay otras que, o sea, me refiero, no hay respuestas necesariamente correctas o incorrectas, ¿verdad? Todo esto de nuevo va a depender mucho de la realidad de cada organización. Dale al tema. Que nosotros ahora que estamos definiendo la de 2024, nos hicimos como esa misma consulta, principalmente porque nosotros tenemos ahora como un gerente de diversidad Latinoamérica, yo estoy como apoyando en hispánicos, hay otra persona apoyando como para el mercado de Brasil, que es uno de los más grandes que tenemos en la TAM, como en Latinoamérica. Y por ahí es como también donde estamos intentando entender cuál va a ser el rol de ellos, porque ya tenemos como muy claro qué es lo que hacen las personas que tienen el rol, entonces ver cómo podemos ponerlo. Entonces por ahora estamos como también en la misma consulta que hacían, y creo que ahí nos diste un poco de guía, pero como dices, creo que cada empresa tiene como que definirlo, como que es complejo, creo. Sí, no, sí es complejo. O sea, pasa que en muchos proyectos incluso, de nuevo, yo hablo mucho con mi experiencia de lo que tiene que ver con proyectos de gestión del cambio, que hay muchas empresas que dicen como no, sí, vamos a generar este cambio. Y pasa, por ejemplo, lo voy a aterrizar en un concepto como súper práctico, es cuando dicen, vamos a desplegar una nueva plataforma, un nuevo ERP. Y es como, ok, perfecto, pero ¿qué quieres lograr con eso realmente? ¿Quieres simplemente que las personas aprieten botones más bonitos, que hagan transacciones en SAP que sean más bonitas? ¿O realmente lo que buscas con esto es generar mayor accountability, generar un cambio cultural donde las personas en el fondo efectivamente reconozcan cuál es su impacto dentro de esto, etcétera, ¿verdad? Entonces como que esto va un poco más o menos de la misma mano, que es como que queremos hacer un grupo, un ERG donde el objetivo sea, entre comillas, hacer como caridad interna, o queremos hacer un grupo donde podamos generar redes internas, ¿verdad? O queremos de nuevo potenciar los puestos de liderazgo, generar más oportunidades quizás a la sociedad, ¿verdad? Como un tema quizás como más de RSE, de responsabilidad social empresarial, etcétera. El foco puede cambiar dependiendo de lo que los colaboradores que sean parte de este ERG sientan más relevante.
Y por eso también es como esto puede variar tanto, ¿verdad? Porque quizás la organización tiene algunos elementos donde las oportunidades para todo el mundo están muy bien establecidas. Y quizás el foco, de nuevo, quizás no va a ser tanto hacia adentro de la organización, quizás va a ser cómo ayudamos a que la empresa pueda aportar mejor a la comunidad. Entonces el ERG, en el fondo, la motivación de las personas que están ahí no va tanto hacia adentro de la empresa, quizás va más hacia afuera. Entonces, de nuevo, ahí puede ir cambiando mucho y todas estas alternativas, me refiero, todas estas posibles opciones son todas muy válidas también. Claro. Simón, tienes todavía la mano levantada, no sé si tienes algo más que decir. No, Siéntanse libre de interrumpir. Ya, entonces, en concreto, es como, ¿cuál es la manera en la cual el grupo va a ayudar a la organización? Y luego, esto de como que sea un caso de negocio amplio y relevante y que pueda ser sustentable pese a todos los distintos cambios en la organización que puedan ir pasando. La idea es que en el fondo esto no, o sea, que esto envejezca bien y que no simplemente de un año a otro simplemente ya deje de ser prioridad. Volví. Entonces, quizás esta pregunta es media difícil, por lo menos en base a lo que estábamos comentando ahora. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el componente central en la misión de su ERG? Si es que lo tienen, me lo comentan. Si es que no, obviamente esto va a ser un punto de reflexión. ¿No tanto? Entonces, bueno, es súper importante poder respondernos a esto, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, desde esa idea es que se empiezan a desprender otras cosas, como ¿qué queremos lograr? Perfecto, y desde ahí se desprende en el fondo el perfecto, como en base a qué vamos a lograr ese objetivo, cómo lo vamos a hacer, qué necesitamos para poder cumplir ese objetivo. O sea, si no tenemos, entre comillas, un deseo aspiracional, muy difícilmente vamos a poder ir bajando los distintos elementos que van a ir guiando nuestros esfuerzos. Entonces, como que así, de lo contrario, simplemente un club social dentro de la organización, que puede ser un objetivo en sí mismo. El objetivo quizás del ERG es simplemente conectar realidades de una determinada comunidad dentro de la organización. Y está súper. Está súper. ¿Por qué? Porque en el fondo desde ahí se pueden ir, en base a esas distintas conversaciones, pueden desprenderse que en el fondo no se ha trabajado en alguna política, o puede desprenderse la realidad de que la verdad es que muy pocas personas de ese grupo de interés, ¿verdad?, ocupe cargos de liderazgo, o hay elementos de la organización, ¿verdad?, que hacen que sea difícil atraer talento de una determinada comunidad, o que es justamente al contrario, se vaya produciendo una fuga de talento, etc. ¿Denis? Sí, yo quería compartir porque nosotros justo ahora con P y yo sé que está acá, estamos como definiendo un poco las características, el objetivo, lo que estamos buscando. No sé si está, Jorge, está bien la misión, pero estamos como trabajando en cuál va a ser como la estructura y los pilares, para ver, digamos, cómo integramos y que no solamente sea orientado a la propia comunidad, sino que también de cómo buscamos aliados internamente dentro de la empresa. Y eso creo que le ampliamos mucho más el concepto de que esto es algo transversal, qué pasa con los niños, con los hijos, entonces, de cómo enfrentar ciertos puntos. Estamos recién en esa etapa. Creo que, no sé si es la misión es lo que cumple esto, pero creo que estamos por lo menos en esa etapa de definir cuál es nuestro esqueleto a empezar a desarrollar cosas. Perfecto. Vamos a pasar un poquito más en detalle cuando hablemos más como de estructura y como que distintos elementos tienen que tener como en consideración sí o sí como para que esto pueda ir avanzando, entre comillas, en estos rieles, ¿verdad? Pero de nuevo, esto es, voy a aprovechar un poco esa analogía que acabo de decir de los rieles. Es como, ok, ¿cuál puede ser nuestra misión? Cruzar, pues, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema como cuando construían muchos trenes en la fiebre del oro en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Necesitamos construir un medio de transporte que nos permita llevar el oro de un lado a otro. Perfecto. ¿Desde dónde a dónde? ¿Verdad? Ahí tenemos dos puntos iniciales. Perfecto. ¿Por dónde tenemos que pasar? Tenemos que pasar entre medio de las montañas rocosas por aquí o por allá. Qué perfecto. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos construir vías. ¿Qué necesitamos para construir las vías? Y ahí salen los materiales, etcétera. ¿Qué dificultades podemos tener? En el fondo, no sé, hay poblaciones aborígenes, ¿verdad? En el fondo, poblaciones nativas que tenemos que comunicarnos con las sociedades ahí mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para que en el fondo no nos descarrilen los trenes, etcétera? Estoy pensando de nuevo como en esta época en particular. Pero, de nuevo, si no tenemos claro como ese objetivo a grandes rasgos, que no tiene que ser algo tan
no tiene que ser algo tan específico. En el fondo es como cuando las organizaciones dicen, no sé, voy a hacer un ejemplo, voy a inventar algo. Si es que una empresa, por ejemplo, de biotecnología, queremos hacer la vida, queremos mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y que tengan acceso a temas, por ejemplo, como atención médica menos invasiva y que asegure su calidad de vida en general, ¿verdad? Esto es como una misión muy a grandes rasgos. Y desde ahí se desprenden distintos objetivos. Y ahora es el tema, como les decía, como de misión y estructura, y aquí es donde yo creo que les van a salir más ideas, obviamente, donde tenemos varios elementos, ¿ya? Que obviamente tenemos los integrantes, ¿verdad? Los roles que vamos a tener, el tema de las reuniones, que también es súper importante, si es que tenemos presupuesto o no, y cómo vamos a ir haciendo seguimiento y cómo vamos a ir midiendo el éxito. Entonces, es súper importante, cuando nos vamos a ver el tema de los integrantes, tener mucha claridad de cómo el ERG va a ir nutriéndose de los distintos integrantes, ¿verdad? No solamente en un momento inicial, sino también una vez que ya esté en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, aquí es súper importante que la atracción de las personas que vayan siendo parte del ERG tiene que ser sí o sí súper intencionada. No solamente puede ser algo, o sea, puede pasar, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos en esta idea de que solamente sea por goteo o de manera pasiva que la gente empiece a acercarse, ¿verdad? Al grupo. La idea es que sí o sí tengamos una manera que sea como súper activa de poder mantener esta rueda de movimiento. Entonces, es súper importante que exista una apertura real a la organización. Voy al tiro, Jocelyn. ¿Verdad? Para que sea como, tiene que ser algo transmitido de una manera súper transparente para que nadie se sienta excluido de poder participar o de poder aportar. Pero que, por ejemplo, sean personas que quizás no sientan tanta pertenencia por ser parte de este grupo de trabajo. Y es por lo mismo que tener un ERG, por ejemplo, de trabajo en temáticas LGTBI, no puede ser solamente para personas LGTBI, sino que también hay algunas personas que efectivamente pueden ser aliados, simplemente pueden conocer un par de personas, pueden tener algunos amigos, amigas, ¿verdad? Y por eso es que en el fondo también tienen mucho interés. Entonces no necesariamente, o sea, tenemos que ser súper transparentes en decir, esta organización está abierta para todas las personas que realmente quieran ir aportando en este objetivo, ¿verdad? Jocelyn. Eh, bueno, básicamente aquí complementar todo lo que ha dicho Denis, porque estamos en una etapa súper inicial ya de nuestro proyecto, lo que nosotros queremos generar. Pero una de las cosas más claras que conversamos junto con Cintia, que es otra, que es mi jefa acá en Peyo, eh, es que para nosotros es súper importante también un poquito la autonomía de los grupos. De esta, como bien mencionas tú, de que la gente se interese, participe, pero de forma como auténtica. Mm, Porque eso también permite que todo fluya y por otra parte también, y lo que yo he visto, yo no he trabajado toda la vida acá en Peyo, yo he trabajado en otras áreas también dentro de la compañía, llevo harto tiempo acá en la empresa, y me doy cuenta y veo y percibo claramente que muchas veces los grupos que se generan de forma autónoma a veces se limitan cada vez que está Peyo presente. Y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Lo que nosotros queremos justamente es que haya esta, si bien es cierto, puedan validar información, puedan estar alineados muchas veces con nosotros, pero hay temas que efectivamente es importante que los protagonistas sean los que corresponden, no PIO. Y evidentemente eso le va a dar mucho más validez a la gente también, se acerca con mucho más confianza y mayor tranquilidad. De hecho, nosotros estamos proyectando con el grupo ahí que está liderando Denis, que está liderando Daniela y otra persona más, eh, de hacer un focus. Y justamente el focus también, lo que conversábamos en una reunión pasada, era tal vez ser parte, dar tal vez una bienvenida como para decir, chuta, los chicos del grupo que se está formando no está solo, está validado por la empresa, pero por otra parte, en el momento de ciertas dinámicas, que esto se genere de forma autónoma y con ellos, no con la presencia nuestra, justamente para no provocar este efecto contrario que es el que no deseamos, que efectivamente la gente se limite porque está Pello presente. Entonces, eso en el fondo quería comentarte. A nosotros igual me resulta súper interesante esta actividad que tenemos ahora porque siento que está siendo de súper
aprendizaje para nosotros, porque estamos justamente en esta etapa inicial. Y evidentemente nuestro interés es justamente estar súper abiertos a escuchar la experiencia de los colegas de las otras empresas que puedan estar en etapas mucho más avanzadas que nosotros. Sabemos que en general en el mundo mundial, si podemos decir así, está todo esto como muy, eh, eh, tal vez poco desarrollado, poco, sobre todo también acá en Chile, tal vez no se le ha dado tanto brillo como el que debiese. Pero vuelvo a repetir, o sea, esta infancia para nosotros es súper de aprendizaje, así que siento que igual alineados acá con el resto de los participantes. ¿Mm? Buenísimo. Sí, yo creo que como comentario muy meta de la situación, o sea, un meta comentario, ¿verdad? Esto no busca entregarles respuestas, sino que busca entregarles preguntas. Yo creo que a fin de cuentas es lo que más, en cierta manera, como que orienta la manera de trabajar. Es como, uy, ¿tenemos ese punto desarrollado? ¿Sí o no? Ya, ok, creo que lo vamos a anotar como parte del objetivo. Perfecto. Entonces, como que yo creo que ese es uno de los objetivos, por lo menos en base a los talleres anteriores que hemos tenido en esta materia, yo creo que es lo que más se lleva a la gente. Es como esa interrogante de las cosas que se han hecho y las cosas que no se han hecho. Yo espero por lo menos que los temas que vayan saliendo vayan un poco en esa línea. Así que nada, muchas gracias, Jocelyn, por el comentario. Ya, otro elemento importante aquí es el tema de interseccionalidad. Creo que va a salir en muchos de los talleres de temas LGTBI que veamos, ¿verdad? Pero entendiendo que obviamente hay múltiples realidades, en el fondo, en cualquier grupo de interés no van a ser solamente, podemos tener una imagen, ¿verdad? Como entre comillas un estereotipo de la persona LGTBI como una persona que puede ser un millennial, quizás un centennial, etcétera. Pero la verdad las cosas es que tenemos grupos, tenemos personas que en el fondo son parte de la comunidad LGTBI y que en el fondo pueden ser mayores, ¿verdad? Pueden ser en el fondo baby boomers, ¿verdad? Son personas que quizás salieron del closet súper tarde, pero que en el fondo también es algo que les interesa. Entonces, por lo mismo es que cuando salimos a buscar integrantes tenemos que ser muy capaces de estar abiertos a tomar un poco estos comentarios, ¿verdad? O tomar estas realidades sin, entre comillas, como cometer el error de cometer algún error comunicacional que termine excluyendo a estas personas, ¿verdad? Sobre todo cuando pensamos en que los ERGs, o sea, el capital más importante de los ERGs son justamente las personas. Entonces, tenemos que entender que existe una presencia transversal de el grupo de interés en particular que veamos. Obviamente en este caso estamos viendo el tema más enfocado a personas LGTBI, pero esto es súper transversal, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar alguna manera de poder hacer partícipes a personas que quizás puedan sentir algún grado de vergüenza, ¿verdad? Entonces, en mi trabajo anterior, había una persona que tenía 50 años y que comentaba que había salido recién del closet, ¿verdad? Entonces no sabía si es que participar en este grupo iba a ser cómodo o no. Entonces, allí, por ejemplo, sale esta como interrogante, sale esta inquietud de cómo hacemos que esto sea efectivamente cómodo para todas las personas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que personas que sean del grupo que sean, de la edad que sea, de verdad, del país que sean, etcétera, puedan justamente aportar un poco con su visión y que no vayan a ser como descartados porque el 70% está conformado por personas sub 30, por inventar algo, ¿verdad? Y súper importante también que obviamente los miembros no pueden ser obligados, ya esto parece súper obvio, pero de verdad no puede sentirse como una obligación o como una orden, porque pasa muchas veces que algún líder dice como, oye, voy a decirlo en conceptos muy ligeros, ¿verdad? Quizás son como humoristas, así como, oye, tú que eres gays, ¿por qué no te metes a ese grupo de trabajo? ¿Verdad? Y es como que o sea, quizás la persona puede sentir que en verdad no, el activismo no es lo suyo y de verdad que no quiere y es totalmente válido también. Entonces, no simplemente porque una persona forme parte de un determinado grupo minoritario que pueda trabajarse en el tema en un ERG, no por eso va a tener que estar sí o sí parte del grupo. Quizás le interesa, quizás no. Y está súper válido, está súper bien que esa persona, si no quiere, pueda desmarcarse de este tema. Y aquí hay otro elemento también importante que es poder contar con algún sponsor, ¿verdad? O algún ejecutivo, o alguna persona que tenga peso dentro de la organización, que tenga o sea, que tenga un nivel más alto, ¿verdad? Y que pueda ayudar como a destrabar los distintos procesos o ayudar en el fondo como a asegurar algunos presupuestos para algunas iniciativas, etcétera. Cuando contar con alguien políticamente pesado ayuda, por pesado me refiero de peso, ayuda obviamente a que el ERG tome en el fondo mayor relevancia.
Respecto a los roles, no hay una sola manera de cómo hacer las cosas, ¿verdad? No solo hay una forma de cómo organizar el DRG y podemos tener una manera súper clásica, ¿verdad? Como por ejemplo tener un presidente, podemos tener una tesorería, una secretaría, etcétera. Como también se puede dar algo mucho más horizontal. Por ejemplo, hay organizaciones que trabajan mucho con chapters, ¿verdad? O squads específicos para trabajar algún tema específico en particular, ¿verdad? Ya sean como mesas temáticas para lo que tiene que ver con desarrollo profesional, por ejemplo. Tenemos otro elemento que puede ser comunicación, ¿verdad? Comunicación, marketing. Otro tema que puede ser responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Son distintos ítems de trabajo que se pueden ir trabajando, particularmente si es que un ERG tiene más personas, se pueden dar un poco esas temáticas, ¿verdad? O bien, simplemente puede ser algo mucho más vertical, se puede trabajar en proyectos más tipo cascada, ¿verdad? Podemos tener una hoja de ruta quizás un poco más rígida, todo va a depender de cómo los miembros se sientan más cómodos en el estilo de trabajo. Pero lo que sí tiene que haber es que tienen que existir funciones muy definidas, porque tenemos que, por un lado, evitar cualquier tipo de confusión, ¿ya? Y evitar también dualidad en los trabajos, ¿ya? En el fondo, sea como sea que se vaya a trabajar, la idea es que si es que llegan a haber cruces en distintos temas a trabajarse, la idea es que pueda existir alguna manera de coordinar estos esfuerzos, o bien aprovechar los distintos esfuerzos, que no pasa como en muchas organizaciones donde, de nuevo, son cosas que yo vi muy esto va más allá de la realidad de trabajo con ERGs o con grupos LGTBI, grupos minoritarios, pero que se organizaron múltiples proyectos en materia de recursos humanos, con distintas, como entre comillas, mesas de trabajo, pero resulta que más de alguna de las mesas de trabajo estaba tocando temas que literalmente, o sea, que le influían directamente a algún otro grupo, pero no se enteraban sino hasta la reunión, entre comillas, donde contaban los avances. Entonces, como todo lo que se pueda estar trabajando en un lado, eventualmente tiene que ser compatible con lo que se esté trabajando en otro lado también. De lo contrario, después empezamos como a hacer esos esfuerzos por acomodar todas las ideas y no siempre no siempre sale bien, ¿verdad? Em, Respecto a las funciones súper definidas, también tenemos que tener muy claros cómo vamos a ir reemplazando a las personas, cuáles son los criterios de reemplazo, cuánto dura una persona en un determinado cargo, o bien cuáles son los requisitos que tiene que tener, cuáles son los impedimentos que pueden existir. La idea aquí es sí o sí asegurar que las personas que ocupen estos distintos roles los puedan ir manteniendo hasta que su trabajo obviamente vaya rindiendo frutos. Y lo mismo es que tenemos que tener sí o sí planes de sucesión, porque la verdad las cosas es que la gente va a salir del IAG. En el fondo se va a cambiar de organización, se va a cambiar de área, va a cambiar de nivel de cargo dentro de la organización y por lo mismo quizás sus responsabilidades van a cambiar, simplemente va a poder, o sea, en un minuto va a dejar de poder participar, etc. Entonces tenemos que tener de alguna manera adelantado el trabajo de cómo vamos a ir reemplazando miembros que particularmente puedan ser más críticos. La idea es no quedar, entre comillas, o sea, que nos vaya faltando la mesa una pata si es que es algo súper importante, ¿verdad? Entonces tener claro cómo vamos a ir enfrentando, cómo vamos a ir adelantando el trabajo en el caso de que hayan salidas por el motivo que sea. Reuniones, aquí la primera frase que pongo esto es de que reglas claras conservan la amistad. Entonces es súper importante tener claro cuándo se van a dar las reuniones. Y esto obviamente va a ir ayudando a mantener la fluidez, va a ir ayudando a mantener la productividad del trabajo, porque obviamente vamos a ir manteniendo la disponibilidad tanto de los recursos de tiempo como los recursos de personas. Entonces obviamente hay distintos tipos de reuniones. Y por el fondo pueden ser reuniones de brainstorming, ¿verdad? Donde podemos juntarnos a tirar algunas ideas, podemos tener reuniones de trabajo específicas, ¿verdad? O podemos tener reuniones extraordinarias de emergencia, lo que sea. Pero lo que sí es importante es que tengamos algún grado de estructuración, de estructuramiento, ¿verdad? Para la frecuencia de estas. Porque no podemos simplemente ir improvisando cuando nos juntamos. Tenemos personas que son voluntarias, tenemos personas que están trabajando en distintas áreas de la organización, y por lo mismo es que es súper importante que podamos tener por lo menos una idea general de cuándo va a ser, de manera que las personas también se puedan ir programando. Entonces, si es que se puede contar con una fecha específica, un horario específico, va a ir ayudando a que las personas, aparte de organizar sus propios tiempos, puedan también coordinar con sus jefaturas, ¿verdad? O sus responsabilidades personales, etc. ¿Verdad? Todo esto es, mientras más definido, mientras más claro tengamos las cosas, mucho mejor. Y como la idea es buscar también que todos los miembros participen,
idealmente contar con alternativas, ya sea algunos otros horarios o por último tener vías alternativas para poder expresar las opiniones, ¿verdad? Si es que vamos a tener una reunión, la idea es contar quizás con alguna breve minuta, entonces la podemos enviar a todas las personas, ¿verdad? Que sean parte del ERG y que aunque no puedan presentarse, quizás puedan por último mandar un correo con sus ideas, ¿verdad? Y esto obviamente es minutas como previas, así como minutas posteriores. Presupuesto, obviamente, esto siempre va a tener la potencialidad de ser un dolor de cabeza enorme para un grupo de trabajo, como lo es un ERG. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que tiene que existir como mínimo un presupuesto que sea operacional, que permita obviamente que se puedan ir cumpliendo los distintos objetivos del ERG. Entonces, tener súper claro de dónde viene este presupuesto. ¿Va a venir de recursos humanos? ¿Va a venir de alguna otra área? O quizás el ERG ya va a tener un nivel de madurez, o más allá de madurez, va a tener un nivel como de donde la organización le da cierta importancia, le da suficiente importancia para asignarle un presupuesto específico, ¿verdad? Entonces, también tener muy claro cómo vamos a ir destinando estos recursos. También es importante entender, así como siempre manejamos los recursos de las distintas áreas de la organización, ¿ya? Cómo vamos a ir renovando los recursos del ERG, ¿ya? Y también cómo vamos a ir destinándolos de la manera más eficiente, sabiendo que tenemos que, si por ejemplo el objetivo dentro de un año tiene que ver con dar a conocer el ERG, es cómo vamos el poco presupuesto que quizás tengamos, cómo lo vamos a enfocar para tratar de tener como ¿verdad? Un uso responsable de este. Quizás decimos, no tenemos presupuesto para 3 actividades, quizás tenemos un presupuesto para 2, perfecto. ¿Cómo vamos a repartir esos recursos para que efectivamente, por último, tengamos una entrada fuerte y después tenemos un seguimiento, o por último vamos quizás a usar la mitad del presupuesto al principio, vamos a ser más conservadores, etc. Y esto no es menor y tampoco es fácil, ¿verdad? Pero es ideal poder contar con algún presupuesto que vaya permitiendo que los distintos miembros sean, entre comillas, recompensados por su trabajo. Y esto obviamente puede ser de múltiples formas, ¿ya? Y obviamente va a depender de cada organización y de cada ERG. Pero esto puede ir como desde presupuestos para beneficios, como por ejemplo desarrollo profesional también, o en algunas otras organizaciones que estén ligadas a ascensos, ¿ya? Literalmente como un aumento de salario por lo mismo. Alternativas hay varias, la verdad, pero lo importante es que busquemos alguna manera de contar con un presupuesto y contar con alguna manera de ir recompensando el trabajo de las personas, que obviamente entran con un tema como súper de buena voluntad, ¿verdad? Pero la idea es también tratar de entregarles algo más. Aquí, como datos, el 47% de las empresas participantes de la radiografía Pride Connection 2023, ¿verdad? Declararon tener un presupuesto anual estable para el grupo LGTBI, el grupo de la red LGTBI en particular, ¿ya? Y bueno, hay 64% de las empresas que sí tienen ERG, que en el fondo también declararon tener este presupuesto. En general, el promedio de este presupuesto lo puse en pesos chilenos y la puse también en dólares, ¿verdad? Es de $20.250. Sí, está bien dicho. Y en general el monto máximo, estamos hablando de empresas que obviamente están más avanzadas en este tema y son empresas que quizás se pueden se pueden permitir en el fondo un mayor presupuesto. Tenemos aquí un monto que va a 241.321 dólares. Y creo que no sé decir los números muy bien, pero no me pidan mucho. Y los montos mínimos que puede ser $1.206. Entonces tenemos claramente que esto oscila un montón, pero las organizaciones en general están buscando que exista algún grado de presupuesto para los ERGs. Por último, que sea presupuesto para traer un speaker, o por último para hacer, por último, imprimir avisos y pegarlos en todos lados de la organización. La idea es que exista algo de presupuesto para hacer las cosas. Y accountability, ¿verdad? Este es un elemento súper importante porque contar con reglas internas va a ir ayudando a que el grupo pueda pueda ir dando cuenta de su trabajo. Puedan ir también respaldando las distintas actividades o las decisiones que se vayan tomando. Sobre todo, obviamente, si es que eventualmente contamos con un presupuesto y que podrían llegar a auditarnos ese presupuesto. Nos podrían preguntar, ¿qué hicieron con la plata que les dimos? Así que hay una empresa que le hayan dado $200.000, o sea, $200.000 claramente es bastante
En el fondo no es un monto menor y claramente tenemos que ser capaces de dar cuenta de eso. Y por lo mismo contar con agendas detalladas de las distintas reuniones también es algo que va, por un lado, a optimizar los tiempos, ¿verdad? Y contar con estos minutos también va a poder va a permitir que se pueda ir a hacer seguimiento del trabajo sesión a sesión. Entonces, no menos importante tener un registro de asistencias. Yo sé que entendemos que esto es un voluntariado muchas veces, pero tener muy claro de qué miembros están pudiendo participar o qué miembros están pudiendo efectivamente aportar va a ayudar a que también como ERG podamos tomar decisiones respecto a cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Cómo vamos a garantizar que una persona que quizás tenía una función súper importante, que lamentablemente no ha podido asistir a las últimas 4 reuniones, o sea, quizás lamentablemente tenemos que reemplazar a esa persona, ¿verdad? Tenemos que sí o sí tener claro de qué es lo que está pasando con nuestro recurso humano dentro de nuestro ERG. O por último, ir buscando nuevos roles o nuevas personas que puedan ir reemplazando esos roles. Ya, antes de seguir, quiero, porque son las 11:12, voy a dar 5 minutos de break. No sé si les parece. Nos reunimos acá. Yo tengo a las 11:12, a las 11:17. ¿Les tinca? Eso. Yo voy a partir a las 11:17 en punto, ¿verdad? Porque también nos queda la mitad del taller. Eso. Gracias. Súper, muchas gracias, Eli. Ya. Estamos al aire nuevamente. Entonces, pasemos entonces con el segundo pilar, que son el tema de los objetivos, ¿verdad? / solución innovadora, quizás suena un título medio raro, pero tiene un propósito, que obviamente tenemos que seguir generando interés, tenemos que seguir fomentando la participación para que el trabajo, o sea, me refiero, para que los miembros puedan seguir interesados, ¿verdad? Para que todo esto pueda ir avanzando. Entonces, muchas veces anclar esta característica, este objetivo, en el contexto de una como solución innovadora, obviamente, va a servir como una fuente más como para ir creando valor o una fuente como de reconocimiento para el grupo. ¿En qué sentido? Es que ser parte de un grupo que está trabajando en algo innovador, algo distinto, algo que está generando impacto, ya de por sí es algo que en el fondo puede pasar a ser una recompensa suficiente para muchas personas. Obviamente, insisto, tenemos que seguir buscando algo que más allá para ir recompensando a los miembros pero ya de por sí, si es que tenemos un objetivo claro, un objetivo que sea en el fondo motivante, eso ya de por sí puede ser como una razón suficiente para que las personas puedan ir trabajando felices en este tema, ¿ya? Entonces, yo sé que estamos bastante en pañales muchas veces dentro de lo que son sus organizaciones, pero yo les pregunto de todas formas, ¿cuál es el objetivo más ambicioso que tendrían o que alguna vez tuvieron en el ERG? Si es que no tienen, pueden pasar. De nuevo, esta presentación tiene ese foco con más de potencia el ERG. Hay organizaciones que han estado más avanzadas, hay otras que todavía están en el fondo en etapas más iniciales, entonces quizás no siempre está este concepto de un objetivo más ambicioso. No te preocupes, Maricel. Bueno, dejo la pregunta planteada, por último, si se les ocurre, podemos seguir conversando. Esa es la idea de esto. Entonces, contar con objetivos definidos desde un inicio nos va a ir permitiendo que podamos ir, obviamente, midiendo el éxito en una etapa posterior, ¿verdad? Y estos objetivos sí o sí tienen que estar alineados a los objetivos corporativos, sean estos desde recursos humanos como algún otro nivel de la organización. Y esto obviamente para que los esfuerzos de trabajo estén alineados, ¿verdad? Ahora, no significa que el ERG pueda, o sea, no significa que el ERG no pueda eventualmente aportar a definir los objetivos corporativos en alguna materia. Esto es lo que yo les decía anteriormente, que todo esto tiene que estar un poco alineado con cuál es el objetivo organizacional general. Cuando si es que son cosas que están opuestas, esto no va a funcionar. Pero eventualmente, si el ERG logra agarrar suficiente vuelo, logra agarrar suficiente peso, ¿verdad? Para que la organización lo considere, es que pueda aportar con su mirada a estos objetivos mucho más arriba que se plantean, ¿verdad?
Entonces, pasa que muchas veces los objetivos son cualitativos, ¿verdad? Y está súper, pero lo ideal es que puedan ser cuantificables para que después podamos rendir cuentas de cierta manera en alguna etapa posterior, ¿verdad? Entonces, pasa que, porque es tan importante el concepto de los objetivos, es que la idea es que los ERGs no solamente sean, entre comillas, como un pequeño silo aislado, una pequeña, como un pequeño grupo de personas muy voluntarias, muy felices que están aportando con toda su buena voluntad, sino que eventualmente sean capaces de demostrar el valor que tienen. Por eso es tan importante que los objetivos que se definan, o sea, por eso es tan importante primero que se definan objetivos y dos, que los objetivos que se puedan definir puedan ser como cuantificables, ¿verdad? Como para ir demostrar efectivamente lo que se hizo y cómo se hizo. Entonces, se desprenden algunas preguntas claves desde acá, que son cosas que también habían salido un poco anteriormente, pero lo primero es, ¿cuáles son los valores centrales que tenemos en el grupo? ¿En qué nos diferenciamos respecto a otros grupos en la organización? Bueno, esto, claro, son elementos que habían salido anteriormente, ¿verdad? Pero empezamos como a bajar como en temas mucho más específicos, ya como cuáles son los propósitos a corto plazo, qué recursos necesitamos, qué plazos son razonables. Son cosas que van muy de la mano, como pensando en qué es lo que tenemos que hacer. Y lo otro que sale, que es este concepto como de solución innovadora, que de nuevo quizás puede sonar como algo medio extraño, ¿verdad? Pero, a ver, contar con personas, con colaboradores que vengan de distintas áreas de la organización y que obviamente van a ir teniendo ciertos grados de sensibilidad distinta a los desafíos de la comunidad, surge, o sea, resulta de mucha utilidad. Obviamente la visión de alguna persona que integra el ERG, que viene del área de finanzas, o que viene del área legal, o que viene del área de recursos humanos, va a tener una mirada distinta. Y por lo mismo es que esto resulta tan importante, porque tenemos que aprovechar a estas personas como agentes que observen primero que todo la realidad organizacional con ojos que son mucho más agudos, ¿verdad? Son personas que obviamente tienen desde un punto de vista profesional, la manera en la cual van a mirar las cosas que están pasando, y segundo también por el hecho de que están en contacto con distintas áreas dentro de la organización, pueden ver distintas realidades dentro de la misma. Entonces, tomando esta perspectiva, es súper importante que podamos ir incentivando que los grupos busquen de manera constante distintas maneras de de ir más allá, ¿verdad? De ir buscando nuevas iniciativas. O sea, si tenemos en el fondo, de nuevo, personas de distintas áreas, podemos aprovechar justamente de repente los proyectos en los cuales esa persona está trabajando, que puede sacar alguna idea para que, en el fondo, que algo que se pueda replicar, entre comillas, a nivel más pequeño dentro del ERG, ¿verdad? Em, eso. Entonces, idealmente, la idea es que podamos hacer brainstormings de manera bastante seguida, ¿verdad? Para que puedan ir surgiendo distintas ideas que ojalá estén como fuera de la caja, más allá de lo típico, ¿verdad? Y que obviamente sean innovadores no solamente para los stakeholders, sino también en el fondo para el negocio también. Entonces, esto a su vez, ¿qué es lo que va generando? Va a ir generando este ambiente más desafiante, ¿verdad? Va a ir generando un ambiente que sea mucho más refrescante para los miembros. Y desde acá van a ir saliendo, desde aquí van a ir saliendo más instancias que puedan ir en general mucho más allá de lo que usualmente se suele hacer. Entonces, algunas reglas de oro, súper importante, buscar que todos los miembros del ERG participen. Pasa que hay algunas personas que hay personas que tienen, entre comillas, una voz súper fuerte, ¿verdad? O que en el fondo pueden argumentar sus ideas de una manera súper potente, y muchas veces terminamos escuchando a esa persona, ¿ya? Pero también tenemos algunas personas que quizás son más calladas, ¿verdad? Son más retraídas, quizás son más tímidas, pero tenemos que sí o sí tratar de que incluso esas personas que son más calladas y más tímidas puedan aportar, porque en el fondo, de lo contrario, estamos dejando de lado una potencial idea positiva, ¿verdad? Alguna potencial iniciativa que nos puede ir ayudando en estos temas. Bueno, como les decía anteriormente, dar alternativas de asistencia o alguna manera, por último, de que las personas puedan entregar las ideas aunque no puedan estar presentes en una reunión de brainstorming. En el fondo, quizás tener como una casilla interna donde se puedan ir vaciando las ideas independientemente del momento. Como que un día están tomando desayuno y se les ocurrió algo, es como, oh, genial, lo voy a mandar en el fondo al grupo de ideas, que eventualmente van a poder revisar y van a tomar alguna de ellas y van a decir como, esta nos parece relevante en este momento, trabajemos sobre esta, ¿verdad? Tratar de agrupar conceptos similares, porque pasa que de repente pueden salir ideas que están
enunciadas de maneras muy distintas, pero quizás apuntan exactamente a lo mismo, ¿verdad? Si es que pensamos en, por ejemplo, mejorar, por ejemplo, el desarrollo profesional de las personas LGTBI dentro de la organización, puede ir muy de la mano con fomentar los cargos de liderazgo de personas LGTBI dentro de la organización, ¿verdad? Pero están formadas, están mencionadas o están enunciadas de una manera distinta que nos podría hacer pensar que son iniciativas por separado. Pero la verdad de las cosas es que una lleva a la otra. Entonces, en el fondo, todo esto puede ser parte de un plan mucho más grande que quizás tiene etapas distintas, ¿verdad? Entonces, como tratar de darle una segunda vuelta, de manera desde ahí quizás, una vez que se formen estas mesas de trabajo, podamos efectivamente orientar esos esfuerzos en una misma dirección. ¿Verdad? Como les decía, garantizar la opinión y el voto de todas las personas que participen y una vez que salga alguna idea, tratar de comprometernos con esa idea. Pasa que, a propósito de todo esto, muchas veces en las reuniones de brainstorming salen y salen y salen y salen ideas y finalmente no se llega a nada, porque en el fondo el propósito es como, ok, sigamos pensando de qué maneras podemos seguir saliendo con nuevas cosas, con nuevas ideas, pero tenemos que tener muy claro que en algún minuto tenemos que, entre comillas, ser capaces como de cortar el queque. Decir, perfecto, ya pasaron 20 minutos de brainstorming, ahora los 20 minutos que nos quedan en la reunión, sí o sí tenemos que decir, ya, ok, ¿con qué nos vamos a quedar, verdad? ¿En qué vamos a trabajar y de qué manera nos vamos a comprometer con esa idea en particular? Porque no nos podemos quedar pensando en el aire todo el tiempo. Sí o sí, eventualmente tenemos que ser capaces de, aunque la idea no sea perfecta, aunque en el fondo esto solamente termine en un MVP o sea un programa piloto, eventualmente sí o sí tenemos que ser capaces de orientar el esfuerzo en eso. ¿Ya? Entonces, así como es tan importante tomar el input de las personas, miembros del DRG, como algo súper valioso, también es importante que podamos conversar con los líderes del negocio. Ya es algo súper importante, algo súper fundamental para que nos aseguremos que las iniciativas que llevemos a cabo tengan obviamente un impacto positivo en el negocio mismo y que eventualmente estén alineados con la estrategia organizacional. Entonces, el propósito general aquí es que podamos recabar un poco la visión de los líderes, independientemente sean en el fondo de alguno de los grupos minoritarios o no, ¿verdad? La idea es como ver qué es lo que piensan para aprovecharlos de cierta manera como, primero que todo, como centralizadores de información. Muchos de los líderes, por ejemplo, si pensamos en un subgerente, etcétera, concentra muchas miradas de distintas personas. En el fondo, a fin de cuentas, le llega la mirada de quizás invento, 100 personas, que en el fondo que dependen de sus otras responsabilidades, ¿verdad? Entonces, tiene una mirada, los líderes tienen una mirada súper estratégica que tenemos que sí o sí aprovechar. Entonces, tenemos que aprovecharlos también en el fondo como eventuales catalizadores como, o catalizadores de información. Entonces, para que ellos se sientan como considerados, ¿verdad? Y que no sientan tampoco que esto es algo como poco estructurado, algo que en el fondo viene simplemente a hacer una conversación como muy liviana, es importante que tratemos de utilizar varios de estos puntos, ¿verdad? Entonces, lo primero es tratar de revisar los inputs que puedan existir, tanto cualitativos como cuantitativos. En el fondo, preguntarle a los líderes qué temáticas han surgido, en qué contexto estas vienen a suponer un problema, ¿verdad? Son cosas que quizás el líder vio, quizás alguien le comentó que alguna persona fue discriminada, quizás le comentó que en el fondo las personas más jóvenes se le están yendo porque simplemente sienten que en el fondo no pueden ser ellos mismos dentro de la organización, etc. ¿Dónde ve el líder que hay cosas que quizás se deban trabajar? O si es que se han hecho cosas anteriormente, ¿qué tan exitosos han sido dichos esfuerzos? ¿Verdad? O qué cosas concretas se pueden hacer para poder ir atendiendo estas distintas oportunidades, o cómo podemos hacer que estas sean realmente desafiantes y aspiracionales. Aquí tiene que ver mucho con co-crear los objetivos. Tenemos que obviamente tomar la mirada de los líderes de manera que también ellos estén, entre comillas, se suban, entre comillas, a este buque para ir logrando este cambio. Y finalmente, todo esto tiene que sí o sí estar ligado a un plan de acción súper claro y entender, o por lo menos tener más o menos claro, como qué es lo que van a hacer los líderes y qué plazos vamos a ir manejando en términos generales para que ellos también puedan ir incidiendo en este tema. Cuando los líderes son personas que están en el día a día, obviamente, igual que nosotros, pero en un nivel un poco más estratégico, y así como los sponsors también pueden ir ayudándonos a destrabar algunas cosas. Nos pueden ir conectando con, en fondo, la estrategia general del negocio. Ellos no solamente están
muy como encima de lo que está pasando dentro de sus áreas, sino también les llega mucha información desde arriba. Entonces, por lo mismo es que es tan importante que podamos conversar con ellos, porque desde ahí es que nos podemos acoplar un poco a, en el fondo, podemos generar esfuerzos que vayan muy bien acoplados a todo lo que se está haciendo a nivel estratégico de la organización. Bueno, eso lo hice antes, pero no importa. ¿Hasta aquí algún comentario? Cool. Luego, superar obstáculos y mantener el momentum, ¿verdad? Son cosas que los obstáculos, ¿verdad? Las dificultades son cosas que van a pasar, así como en cualquier unidad organizacional, va a pasar también en el ERG. O sea, es inevitable que es algo que va a pasar. Pero es súper importante que podamos ver por qué está pasando algo, ¿ya? Para que primero que todo podamos hacer algo oportuno, podamos tomar cartas en el asunto de manera oportuna. Y por otro lado también tratar de buscar alguna manera de que esto vuelva a pasar. Y también asegurar de que todos estos problemas que puedan ir surgiendo no nos quiten el momentum, ¿verdad? Si es que eventualmente logramos hacer que todo esto vaya avanzando, que esta sea efectivamente una bolita de nieve que está logrando cambios positivos, que en el fondo algún problema que pueda surgir simplemente no nos corte todo ese momentum y tengamos que partir totalmente de nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sé que han tocado hartos temas, sobre todo las personas que están como etapas más iniciales. Yo creo que hoy por hoy, como cuáles son los obstáculos, quizás está en determinar bien como qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? Como qué objetivos nos van a ir orientando nuestro trabajo, cómo podemos generar, como entre comillas, un sentido como de unidad, que en el fondo el hecho como de que tengamos miembros en distintos lados no nos, entre comillas, como que nos impida trabajar de manera cohesionada, ¿verdad? O bien, en el fondo, simplemente no tener un presupuesto. Entonces, hay múltiples obstáculos que yo sé que han ido saliendo y la idea es que podamos tratar de... perdón, me estoy adelantando. No sé si alguien quiere agregar algo aquí antes de... Uy, ya. Entonces, tenemos que sí o sí ser capaces de revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas cosas que pueden ir saliendo, algunos problemas típicos, que tengamos dificultad para obtener apoyo de niveles más senior, ¿verdad? Podemos tener dificultades para obtener nuevos colaboradores que se integren al ERG, ¿verdad? Dificultades en mantener la participación, simplemente los horarios nos hacen imposible el trabajo, ¿verdad? O el tema de presupuesto, que es algo que siempre surge. Es súper importante que siempre tratemos de ir a la causa raíz de por qué está pasando las cosas, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir logrando, obviamente, de acuerdo a distintos pasos. Esto, nuevamente, es algo que no es necesariamente nuevo. Esto aplica como cualquier problema, incluso de lo que les pueda llegar a pasar en sus áreas mismas de trabajo, ¿verdad? Pero en el ERG también es muy importante. Entonces, lo primero es ser capaces de plantarnos frente a la dificultad y definirla, como qué es lo que está pasando. Porque en el fondo pasa que de lo contrario el ERG como que entre comillas va a ir perdiendo este ímpetu y simplemente decimos, no, es que la verdad de las cosas es que, no sé, no llega gente. Pero quizás es mucho más allá que eso. Quizás en el fondo la gente que está llegando no le encuentra sentido a lo que se está haciendo. Quizás en una instancia inicial se dieron objetivos como súper como generales o súper como, entre comillas, que motivaban la buena voluntad de la gente, pero que la gente empezó a sentir que en realidad no estaba haciendo realmente un aporte. Es por eso que tenemos que al principio tener muy claro como cuál es el problema, ¿ya? Y tratar de definirlo, como definirlo de la manera más clara posible, ¿ya? Después de eso viene todo lo que es ir revisando las distintas causas, ¿verdad? Porque no importa si es que esa causa es o no sea, pero tenemos que ver todas las distintas posibilidades de quizás por qué está pasando algo. Porque, ojo, así como contar con un objetivo ambicioso, ¿verdad? No sé, buscar que las personas LGTBI dentro de la organización tengan más oportunidades de desarrollo o querer impactar positivamente a las comunidades, son obviamente objetivos, pero también solucionar un problema que va en contra de la existencia del ERG también es, entre comillas, un objetivo en sí mismo. Por lo mismo que es tan importante que seamos capaces de plantearnos esto de una manera súper ordenada. Luego revisar todas las posibles causas, ¿verdad? Es que empecemos a buscar distintas soluciones. Ya en el fondo, ¿qué cosas podemos hacer al respecto? Y quizás no siempre van a existir soluciones,
ya que estén dentro del alcance de acción del grupo, pero tampoco nos podemos estancar buscando una solución que en el fondo sea perfecta. En el fondo tenemos que buscar alguna manera de, aunque no sea algo como ideal, algo que por lo menos nos destrabe un poco el asunto, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, quedarnos pegados buscando una solución es igual de malo que no tenerla, ¿verdad? O sea, digo que simplemente no atender el problema. Entonces, del abanico de opciones que van a ir saliendo, la idea es poder ver aquellas en las cuales sí podemos hacer algo y ver desde ahí como qué acciones podemos ir generando o qué cosas podemos ir haciendo para poder ir superando los obstáculos con los cuales nos estemos enfrentando. Y desde aquí, obviamente, es súper importante tener claro cómo las vamos a ir afrontando si es que si es que vuelven a surgir. O sea, lo típico problema de captar más miembros en el equipo es algo que va a surgir en más de un momento del ERG. Quizás en algún inicio van a haber logrado generar un nuevo objetivo súper ambicioso, ¿verdad? Quizás va a haber un presupuesto súper bueno donde las personas van a tener capacitaciones adicionales, etcétera. Pero eventualmente eso va a dejar de ser relevante, o quizás en el fondo va a haber otro momento organizacional, o va a haber un recambio de miembros para los cuales en el fondo las cosas que quizás fueron importantes al principio no lo eran después. Entonces, como darle una vuelta a todos estos temas es súper importante. ¿Comentarios aquí? Y aquí cobra relevancia el tema de los sponsors, ¿verdad? Que son figuras que son súper importantes cuando hablamos de poder ir potenciando un ERG. Porque, primero que todo, al igual que los líderes en general, van a tener una visión transversal a la organización. En cierta manera, es como que los sponsors tienen una especie como visión satelital del terreno, al mismo tiempo que disponen de esta información estratégica. Nuevamente, el sponsor puede ser un líder, como puede no serlo, o de repente, esto se vincula con el tema del trabajo con los líderes, ¿verdad? Solo que el sponsor es una persona que obviamente está mucho más comprometida con el grupo, ¿verdad? Entonces, desde este conocimiento más estratégico es que pueden ir aportando con un sentido de dirección que vaya complementando la visión general del ERG. Pasa también que muy a menudo desde esta posición más estratégica es que pueden tener la capacidad de influir en distintas áreas de la organización, donde pueden estar mucho más conectados, ¿verdad? Pueden conseguir un presupuesto, ¿verdad? Y en el fondo puede pasar cualquier cosa en el fondo en la cual puedan ir ayudando a facilitar o destrabar alguna parte del trabajo del ERG que desde niveles en los cuales están los miembros, los miembros comunes y corrientes del ERG quizás no puedan solucionar, ¿verdad? Entonces, gracias a todos estos distintos elementos es que resultan ser verdaderos como catalizadores para ir ayudando a que el ERG pueda seguir creciendo y pueda ir llegando a etapas de mayor madurez. Pregunta general, no sé si ustedes cuentan con algún sponsor en sus ERGs. No sé, tema, si queréis comentar algo, si quieres comentar algo al respecto. Como quizás como este sponsor, ¿dónde está? ¿Qué cargo ocupa? ¿De qué manera quizás los ha ayudado anteriormente? Nosotros teníamos el año pasado un sponsor que era, el BRG era LATAM, era gente de México, Costa Rica, Venezuela y Chile. Y justo el sponsor estaba aquí en Chile y era un director de ventas, que es como el cargo de gerente, como se conoce aquí en Chile. Internamente nosotros es director. Entonces era bastante bueno porque era liderazgo, nos traía ideas, también era parte de la comunidad. Entonces como que podía comentar y dar como desde parte de él que hubiera o que pensaba que alguna persona joven o que a lo mejor no estuviera tan fuera del closet hubiera querido, pero también los otros BRGs, porque nosotros igual teníamos otros 3 BRGs, eh, no todos los sponsors eran como parte de, digamos, de la minoría que era el BRG, pero Mm, siempre funcionó mucho como eso. Y también hacía como mucho empuje a nivel del grupo de líderes. Entonces eso ayudaba también. Fue un poco de lo que tuvimos. buenísimo. Ese tema. No sé si tienen algún otro comentario acá. Seguimos. Esto es lo que yo llamo el salvavidas del ERG, ¿verdad? Que lo que sea que pase, ya, para que un ERG pueda sobrevivir a cualquier crisis, que es algo que va a pasar, es súper importante tener, entre comillas, un salvavidas, ¿ya? Y esto está compuesto por varios elementos. Entonces, lo primero que todo es credibilidad. ¿De dónde sale esta credibilidad? Por lo general,
le va a brindar mucho esto de poder apegarse a la misión, poder apegarse a los objetivos, poder apegarse a los tiempos que nos establecemos, ¿verdad? Esta credibilidad va a ser tanto interna, obviamente para los miembros, como para los distintos stakeholders, ¿verdad? O el resto de la organización. Porque, de nuevo, si es que pueden entrar personas muy motivadas a trabajar con el ERG, porque quizás el título era muy bonito, las intenciones pueden ser muy bonitas, pero si resulta que entran y en realidad esto es un desastre, pierde toda credibilidad, no solamente con esos miembros en particular, sino que esos miembros incluso después pueden decir, mira, la verdad de las cosas es que el ERG no hace nada. Es algo que lamentablemente nos pasa mucho en recursos humanos, que siempre se dice como, no, claro, recursos humanos tienen muy buenas ideas, pero la verdad de las cosas es que en realidad como que está súper bien, pero en base a lo que ellos quieren ver y punto. Ellos pueden proponer, o sea, recursos humanos siempre nos ponen un poco en tela de juicio, ¿verdad? Porque desde recursos humanos pueden salir ideas con mucha buena voluntad y podemos decir que nuestros indicadores están hablando de que el clima está increíble, pero la verdad de las cosas es que la gente puede contestar la encuesta de clima para dejar feliz al jefe, para no tener ningún tipo como impacto negativo, pero la verdad de las cosas entonces es que a pesar de que tenemos un 90% de engagement y satisfacción, en realidad las cosas no es así. Tenemos un 60 o cualquier cosa, y siempre las iniciativas que vienen desde recursos humanos son siempre un cacho, como decimos en Chile, son una molestia, ¿verdad? Compromiso, como segundo punto, ¿verdad? Es algo que vamos a ir logrando mediante la comunicación constante de los esfuerzos que vayamos haciendo, ¿verdad? La idea es poder aprovechar al máximo los distintos canales que tengamos. Entonces, esto conjugado con la credibilidad, básicamente el ERG como que comunica, ¿verdad? Comunica en el fondo qué es lo que queremos hacer y se compromete. En el fondo, una vez que el ERG compromete, o sea, me refiero, comunica un objetivo, es que hay una especie como de compromiso tácito que tiene que existir. En el fondo, si decimos que tenemos una iniciativa en particular que queremos ayudar a, por ejemplo, que llegue nuestra oferta de valor a distintos colaboradores o sea, me refiero a distintos posibles candidatos o al talento externo, ¿verdad? De grupos minoritarios, la idea es que efectivamente se vea que estamos haciendo las cosas. Si lo propusimos, que realmente se vean los esfuerzos que estamos haciendo, independientemente del resultado, ¿verdad? Por otro lado, generar redes es súper importante, porque va a ir garantizando que vayan surgiendo distintos recursos, ya sean inputs, ¿verdad? Para actividades, iniciativas, porque quizás estas redes no necesariamente van a estar ligadas a miembros del ERG. Quizás son personas que realmente tienen buenas ideas, tienen en el fondo algunas opiniones, no pueden participar en el ERG, pero tener esas redes nos permite también ir buscando cosas más allá, ¿verdad? Entonces, vamos a ir contando cada vez más con distintas materias primas que van a ir permitiendo en cierta manera que el grupo vaya a ir operando. Por otro lado, la participación y la organización de los distintos eventos van a ir generando mayor visibilidad del grupo, ¿verdad? Entonces, no solamente van a poner el ERG sobre el escenario de manera interna, sino que idealmente también de manera externa. Cobra mucha relevancia cuando hablamos de marca empleadora. O sea, hay muchas organizaciones que han logrado tener ERGs que son más exitosos, ¿verdad? Que aprovechan, entre comillas, estas personas que están en el ERG para que cuenten un poco como que hablen un poco como de su testimonio dentro de la organización. Muchas veces hay algunas organizaciones que terminan haciendo campañas comunicacionales, ¿verdad? Para el Día del Orgullo, donde las personas realmente hablan de sus experiencias, de cosas positivas, y muchas veces esas iniciativas comunicacionales están impulsadas por los miembros del ERG, ¿verdad? Obviamente siempre en conjunto con marketing, ¿verdad? Comunicaciones, etcétera, pero muchas veces nacen desde ahí y es súper potente. Y obviamente también trabajar sobre las distintas dificultades, ir trabajando activamente por eliminar los distintos obstáculos, va a ir asegurando que el grupo tenga cierta continuidad y que obviamente no vaya sucumbiendo con el tiempo. ¿Les hace sentido esto hasta acá? ¿Me pueden decir que no? ¿Me pueden decir Elisa, que todo esto es bullshit? Mucho sentido. Sí, ¿aló? sí, ¿Me escuchas? Sí, sí, Claudia. también me hace mucho sentido lo que tú dices, Elisa, ¿no? Eh, bueno, yo te he escuchado todo el rato, no voy a participar mucho de hablar, pero eh, me siento como muy identificada en ciertas cosas. Si bien nosotros tenemos una agrupación, estamos divididos por pilares, hacemos nuestras reuniones periódicas,
hacemos encuentros incluso al interior de la empresa. Nos cuesta un poco como organizarnos como integrantes. Somos muy diversos en cuanto a, no sé, pues hay personas que son parte del área de la salud, del hospital de trabajador, otros ya más del área administrativa, algunos salimos a terreno, entonces no siempre podemos participar, pero nos falta como poder dejar, y de hecho tenemos nuestras reuniones incluso agendadas en el calendario, pero aún así cuando llega el momento es como chuta, estamos en cierre de mes, por favor, movamos la reunión, pero no definimos otra fecha. Entonces yo creo que ahí nos falta un poco, también nos falta el tema de cuantificar de alguna manera lo que vamos como logrando, lo que vamos avanzando, nos falta como llevar algunas cosas a números. Entonces, yo hasta he tomado como muchos apuntes, hay cosas que no, incluso no me manejo muy bien, si bien yo soy parte de la mesa de trabajo de la agrupación, hay información en la cual como igual que pilla. Entonces, también tengo eso como a levantar en, en el pilar específicamente que yo estoy. Entonces, sí, la verdad que me parece, me hace mucho sentido, me parece súper interesante. Y eso, pues como que me llevo como mucha como tarea para la casa, por decirlo de alguna manera. No, sí, es verdad. Como yo les decía al principio, no busco tener las respuestas, busco tener las preguntas. Es una mirada muy de consultora. Los buenos consultores en general hacen muchas preguntas. De hecho, hay una cosa que siempre digo, que es como, los mejores consultores son en general los consultores que están recién partiendo, porque como no saben nada, hacen muchas preguntas. Y con eso, en el fondo, los distintos clientes empiezan a pensar qué es lo que está pasando. No, ¿Verdad? que definitivamente cumpliste tu objetivo de llevarnos, o por lo menos hablo por mi parte, pero yo creo que quizás hablo también por el resto de los participantes de llevarnos más inquietudes más que tener la respuesta. Cool. No he terminado, voy a tratar de pasar más rápido porque en verdad nos quedan 12 minutos, pero voy a pasar por algunos, igual les voy a mandar no toda la presentación, pero por lo menos bastantes láminas que les pueden servir un montón de nuevo como luces para ir trabajando. Gracias, Claudia, por tus comentarios. Ya, bueno, insisto, voy a pasar un poquito más rápido, me quedan 6 láminas, pero igual. Entonces, ya sea para con los miembros del ERG o con personas externas a este, es súper importante que se puedan tener conversaciones como de verdad, conversaciones reales. Y esto pasa más allá de como solo concepto, ¿verdad? Estos son realmente sesiones de trabajo, ¿verdad? Sesiones que la idea es que puedan fomentando una instancia súper sincera, súper participativa, en la cual tanto líderes como colaboradores puedan llegar a ser accountable de las distintas cosas que se hagan dentro del ERG. Entonces, insisto, esto es como una actividad, ¿verdad? Esto es una actividad que es como parte de todo lo que tiene que ver con superar los obstáculos. Entonces, estas situaciones, estas instancias de conversaciones reales, ¿verdad? Conversaciones de verdad, tienen obviamente 3 grandes focos. Primero que todo, un tercio van a ser por lo general educacionales. Van a, por ejemplo, si es que hay algún tema a participar, van a sentar algunas bases teóricas de este. Después otro tercio de esto van a ser preguntas abiertas, ¿verdad? La idea es que también estas preguntas puedan estar acompañadas de respuestas sinceras, que sean atingentes y que obviamente puedan apuntar el tema que se está trabajando, ¿verdad? Como tratar de no evadir los temas difíciles. Y finalmente, con todo esto que va saliendo, ¿verdad? Desde la educación respecto a lo que hicimos al principio, ¿verdad? Como entre comillas, como sentar las bases del tema de conversación. Luego, los temas que han ido saliendo, las preguntas, las respuestas, es que la idea es que exista un diálogo, que exista una instancia en la cual podamos conversar estas cosas que están pasando. Entonces, a fin de cuentas, estas instancias, nuevamente están como enmarcadas en este proceso como de superar obstáculos o como ir manteniendo el momentum, son instancias en las cuales idealmente no debería existir ningún tipo de miedo de abrir, entre comillas, ninguna caja de Pandora, ¿ya? Y son súper relevantes para los temas complejos que puedan salir, ¿verdad? Como, por ejemplo, temas que son muchas veces temas de trabajo, como también puede ser enfrentar problemas. Y si pensamos, por ejemplo, en temas de trabajo, tenemos temas de sesgos inconscientes, ¿verdad? Pueden salir elementos de machismo, pueden salir elementos de discriminación, son cosas que a fin de cuentas los miembros del ERG pueden ir trayendo estos temas que ven en el día a día, los pueden poner sobre la mesa y desde acá como que buscamos una manera real de ver qué es lo que está pasando y cómo vamos solucionando estos temas. Entonces, es súper importante que si es que queremos hacer alguna de estas instancias, que las haga una persona que tenga experiencia en el tema a trabajar,
¿ya? O bien alguien que se prepare súper bien para evitar que todo esto parezca una instancia vacía. Y aquí obviamente, ya sea para un tema de superar un problema interno o para trabajar un problema que se ve en la organización, ¿verdad? Y que se quiere como avanzar en esa materia, la idea es evitar asumir, ¿verdad? Evitar el síndrome del representante, porque hay muchas veces que alguna persona, entre comillas, o sea, termina pasando que es una persona que... lo voy a llevar a mí, por ejemplo. Yo como una persona trans puedo hablar de la realidad de alguna cosa y muchas veces puede pasar que yo digo como que pareciera que mi experiencia como una persona trans es el reflejo de todas las personas trans, y eso es mentira, ¿verdad? Entonces hay que evitar un poco eso y entender que es como una mirada en particular de... Y obviamente mantener la curiosidad y preguntar de una manera súper respetuosa las cosas que puedan salir. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Avanzar en materia de estrategia, diversidad e inclusión, más allá del trabajo inicial, y obviamente tratar de desarrollar habilidades que nos ayuden a tener conversaciones que sean más respetuosas, más productivas en temas que puedan ser complicados. Y para ir cerrando, me quedan algunas pocas láminas, pero igual, medir el éxito, ¿verdad? Es súper importante que tengamos muy claro, primero que todo, cuáles son nuestros criterios de éxito, y segundo, cómo vamos a tener claro, cómo vamos a tratar de determinar cómo ha sido el desempeño, ¿verdad? Cuánto valor efectivamente el grupo ha ido agregando al negocio. Porque a fin de cuentas lo que no se mide no se cambia, y por muy instancia voluntaria y que no queramos tener nuestros KPIs o nuestros OKR o lo que sea, la verdad las cosas es que vamos a tener que saber ponernos como tarea tener números, ¿ya? Entonces, obviamente, el éxito va a estar asociado, obviamente, esto lo han visto muchas veces, ¿verdad? Pero si nos vamos un poquito más atrás, donde en esas instancias donde nos creamos algunos objetivos, después de eso tenemos que ver cuáles son los criterios de éxito para ver cómo nos fue con dichos objetivos. Entonces, lo primero que todo es que sean fácilmente medibles. En este sentido, mientras más complejo sea medir un criterio de éxito, más discutible va a ser el desempeño que tuvimos a la hora de poder rendir cuentas, ya sea internamente como externamente. Entonces, si es que nuestro criterio de éxito es muy complejo, quizás a la larga solo va a ir en detrimento de poder como demostrar los logros del ERG, ¿verdad? Por otro lado, la idea es que los criterios de éxito tienen que ser súper entendibles, tienen que ser súper reflejables. En esta misma idea, en esta misma línea, tienen que quedar como muy claros de una manera muy sencilla. Hay una frase muy gringa que es keep it simple, stupid, ¿verdad? Es como mientras más simple mejor, puesto quizás en español, ¿verdad? Entonces la idea es que los criterios de éxito puedan ser comprensibles por personas que quizás no sean expertas en el tema. Tiene que ser súper claro, ¿verdad? Y obviamente tienen que ir sustentando la misión, ya en fondo que vayan alineados con esta misión que nos pusimos al principio. Y si bien la misión puede ir cambiando, la idea es que, como hablamos anteriormente, que sea sustentable y que pueda ser lo más estable dentro de todo, ¿verdad? Y que estos objetivos puedan ir ayudando a que esa misión se vaya solidificando y puedan ir haciendo que vaya evolucionando. Es súper fácil dejarse llevar o pensar que el criterio de éxito de un ERG sea que, por ejemplo, todos los miembros de la organización se sientan a gusto con su identidad. Y si bien obviamente es un objetivo súper aspiracional y súper desafiante y súper bonito, quizás es mucho más simple decir lograr un aumento de la apertura voluntaria, ¿verdad? Como el self-disclosure, que en el fondo tiene que ver como con autoidentificarse o transmitirlo, ¿verdad? De que las personas puedan comunicar un poco su identidad de género, su orientación sexual de manera más libre, ¿verdad? O quizás simplemente el objetivo podría ser el objetivo del ERG podría ser como ser reconocidos en la organización como una entidad estable, una entidad formalizada, una entidad que en el fondo trabaja de manera seria. Entonces, bueno, es una realidad, medir el éxito del ERG de manera precisa no es fácil, ¿ya? Muchas veces los resultados de lo que se trabaja en el ERG pueden ser cosas más bien intangibles, ¿verdad? Y, ¿cómo se dice? Pero al mismo tiempo, el hecho de que no exista, entre comillas, una manera definida de cómo medir las cosas, es que nos permite, nos da cierta libertad de generar métricas que sean relevantes para determinados segmentos de cliente o de repente algunos objetivos del negocio, ¿verdad? Lo ideal es que la metodología que vayamos a adoptar para medir del éxito del ERG pueda ser estandarizable con otros ERGs también, de manera de, como yo les comentaba anteriormente, de poder ir
comparando el éxito, ¿verdad? O comparando el avance o el impacto de las distintas iniciativas que puedan tener. Entonces, si es que tienen más de algún ERG, pregúntenle a, a estos otros ERGs cómo han ido midiendo el éxito, qué objetivos se han planteado, qué variables han utilizado ellos en este proceso. Entonces, es como, no reinventemos la rueda y busquemos obviamente alguna manera de tratar de demostrar lo que hemos hecho, a fin de cuentas. Elisa, disculpa que te interrumpa, pero una cosa Ya. con la lámina anterior. Ujú. ¿De qué manera puedes medir los intangibles siempre mediante encuestas hacia los trabajadores? De nuevo, pregunta amplia. De nuevo, es como tratar de tangibilizar lo intangible. Siempre algo puede ser operacionalizable, ¿verdad? Ujú, Porque en el fondo podemos decir, em, hicimos que la gente se sienta más a gusto. En el fondo, ese, entre ya, comillas, es como puede ser un objetivo súper intangible, como, entre comillas, como el clima, ¿ya? Como, es como este como clima de aceptación. ¿Cómo mides el clima de aceptación? Por ejemplo, puede estar llevado a, en la encuesta de clima normal que se hace, la típica, no tiene que ser una encuesta nueva, ujú, puede ser incluir una pregunta que diga, ¿mi líder gestiona adecuadamente la diversidad dentro del grupo? perfecto, O he perfecto, visto instancias, o sea, por ejemplo, he visto casos de discriminación o no he visto casos de discriminación. perfecto. Todo esto como tratar de influir, o sea, las encuestas en general es lo más sencillo, ¿verdad? Pero también puede ser participación en eventos, ¿verdad? En el fondo, si hicimos un evento del ERG, ¿verdad? O hicimos, entre comillas, trajimos a tal speaker, si dijimos, eh, por ejemplo, quizás el objetivo general es generar mayor interés. Quizás, ¿cómo lo podemos medir? Con que trajimos un speaker y llegaron 10 personas, o trajimos un speaker y llegaron 150, ¿verdad? Todo esto va a ir variando, pero la idea es que podamos justamente tratar de tangibilizar un objetivo, por muy, entre comillas, aspiracional o quizás como intangible que parezca. No sé si me explico un poco. Sí, perfecto, sí, ¿Sí? entendí. Gracias, súper. Cool. Bueno, aquí hay algunas métricas comunes, no me quiero meter en esto, ¿verdad? Pero que obviamente las pueden ir aprovechando, ¿verdad? Entonces tenemos métricas que vayan en la dimensión, por ejemplo, voz del colaborador. Entonces podemos incluir preguntas específicas de diversidad e inclusión en algunas encuestas de clima. Podemos tener testimonios o cuñas, ¿verdad? Podemos ver cómo nos está yendo en redes sociales con alguna publicación, cuántos clics, cuántos likes, cuántos shares, etcétera, ¿verdad? O qué tan involucrados están los miembros del ERG mismos, ¿verdad? Tanto quizás en su propia encuesta de engagement normal, como quizás tener encuestas internas, así decir, ok, ¿cómo se sienten respecto a lo que están haciendo dentro de este trabajo? Y podemos tener en el fondo una encuesta específica interna para nuestros propios miembros. Y eso también es medible, eso también es relevante. De nuevo, como les decía, cuántos asistentes hemos tenido a algunos eventos, cuántos eventos internos o externos hemos hecho, ¿verdad? Cuántas veces hemos colaborado con otros ERGs, etcétera. Tenemos elementos de desarrollo profesional, ¿verdad? Puede ser como cómo nos ayuda reteniendo a nuestros miembros del ERG, o cuántos miembros del ERG hemos logrado que participen en instancias de desarrollo o en el fondo distintas oportunidades de desarrollo profesional. En el fondo, cómo hemos ayudado a que esas personas sean más visibles, cómo hemos ayudado a que esas personas como que mejoren sus habilidades en algún tema y en el fondo puedan ser más relevantes y por lo mismo también esto se vea reflejado en su carrera profesional. Y obviamente de cara a ejecutivo siempre puede ser más complicado, ¿verdad? Cuando nos metemos con cifras como retorno en la inversión, ¿verdad? O en el fondo cuántas reuniones con sponsors o con otros ejecutivos hemos logrado tener. Eso también es súper importante, ¿verdad? Porque en el fondo esas reuniones en general muchas veces están ligadas a rendir cuentas. Y cuando no se hacen esas reuniones, de repente no necesariamente, pero puede ser por miedo a tener que buscar demostrar lo que se ha hecho. Entonces, exponerse con más ejecutivos, exponerse con sponsors, ¿verdad? Es justamente una instancia en la cual buscamos demostrar el valor que tenemos, buscamos poner muy en evidencia lo que hemos hecho, en qué hemos ido avanzando. Es como, entre comillas, lo que pasa muchas veces en los directorios, que salen las preguntas incómodas. Estas son instancias también para que nos hagan preguntas incómodas a nosotros también. Entonces, es que dependiendo de cuántas de esas reuniones tuvimos, quizás pudimos reflejar mucho los avances o quizás no. Y eso está perfecto también. Demostrar que no hemos avanzado también es una meta positiva. O sea, me refiero, también es una métrica positiva, porque nos permite preguntarnos por qué no hemos avanzado, por qué hemos fracasado, ¿verdad?
o por qué no hemos tenido el éxito que pensábamos que teníamos, ¿verdad? Son cosas que son súper válidas y que obviamente nos ayudan a ver dónde estamos y nos ayuda a ver hacia dónde queremos ir avanzando. Esta pregunta quizás la voy a hacer, pero no tienen que responderla porque de nuevo hemos conversado que están en etapas más iniciales, ¿verdad? Pero no sé desde aquí si es que han logrado incluir alguno de estos temas en materia de medición del éxito. Ok, dejémoslo ahí. Estamos justamente sobre la hora. Esa es la última lámina. Yo de nuevo abro el micrófono una vez más. No sé si es que tienen algún comentario. Positivo, negativo, insulto, cualquier cosa, obviamente yo lo tomo más que feliz. Porque la idea es que así como el ERG tiene que ir mejorando, estas salas también tienen que ir mejorando. Y yo sé, por ejemplo, que me faltan más ejemplos. Así que trabajaré en eso por lo menos para la próxima edición. Abro micrófono para cualquier comentario. Elisa, yo más que nada agradecerte. Me encantó como lo planteaste, en el fondo me hizo todo el rato mucho sentido. Tomé, tomé apuntes, estuve muy atenta todo el rato de todo lo que tú dijiste. Insisto, me lleva mucha tarea para la casa, pero me gustó como que hayas hecho que, por lo menos en mi caso, hayan surgido muchas inquietudes. Eh, Quizás me faltó como, y ya pensando que estamos en etapa nosotros iniciales todavía, siento que hemos avanzado harto, pero nos falta mucho todavía. Quizás a lo mejor ejemplos más concretos de otras empresas que han podido como tener más avance y, y como tener una cultura como de diversidad e inclusión mucho más instaurada en ella. Quizá eso a lo mejor me faltó, como para a lo mejor llevar esos mismos ejemplos y ver cómo los podemos aplicar a nuestra realidad. Pero en general, nada, pues súper agradecerte. Muy buena, muy dinámica igual, me hubiera gustado haber participado más, pero eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, y definitivamente tomo el tema de los ejemplos. Yo les voy a mandar el material y voy a ver si encuentro algunos ejemplos como, en el fondo no voy a condensarlos yo, pero en el fondo les buscaré algunos links, ¿verdad? Como algunos temas de algunas empresas que en el fondo han trabajado exitosamente con sus ERGs, en el fondo que les pueden servir como guías, ¿verdad? Y se los voy a incluir en el material que les vamos a hacer llegar. Súper, muchas Natalie. gracias. Sí, al igual que Claudia, Elisa, agradecerte por la instancia. Se nota que dominas muchísimo el tema y nosotros acá vemos 3 personas de FedEx de Argentina, Colombia y Chile y estábamos hablando por interno que quedamos súper motivados para poder crear los grupos de interés, liderarlo en nuestros países y poder trabajar la presentación, que es un punto inicial súper importante y de mucha ayuda esta presentación donde nos ayuda a construir paso a paso todo lo que necesitamos para poder activarlo. Así que muchas gracias por el taller porque lo encontré súper, súper bueno. Muchas gracias, Natalie, por los comentarios. Es un montón de información, yo lo sé, es un taller bien pesado. Sí. Oye, Lisa, acá igual quiero agradecerte, bueno, la charla estuvo muy entretenida, bueno, también los participantes, y creo que al final esto lo hacemos entre todos, así que eso igual se agradece bastante. Y claro, también comparto lo que dice Claudia, creo que los ejemplos son súper relevantes porque es una base para nosotros, creo que no hay que inventar la rueda cuando las cosas están hechas, y creo que lo que sería bastante bueno es cómo nosotros buscamos los contactos de las personas que a lo mejor pertenecen a Pride Connection para saber cómo buscamos los focal points, para ver cómo nosotros mismos también podemos hacer trabajo, no necesariamente que ustedes como Pride estén, ojalá que sea siempre. Entonces, si eso también es factible de poder como compartirlo, porque así uno se puede incluso ver cuáles son las industrias que están participando de Pride Connection, qué ideas sacamos en base a la industria, creo que es súper relevante porque más cuando estamos recién como comenzando, yo mejor distinto a nosotros con muchas ideas, distintas etapas, todo nos puede servir. Entonces eso igual se agradecía muchísimo. Yo creo que igual le diste un barniz de muchas cosas, de cómo hacer el esqueleto interno, pero también nos gustaría conocer un poquito más de ciertos puntos y experiencias de las demás áreas. Así que muchísimas gracias. Y yo los invito, bueno, gracias primero, Denis, por los comentarios. Yo los invito, si es que no son parte del programa de mentorías, ¿verdad? Para la próxima edición, tratar de participar en esa instancia. Pride Connection, una de las cosas súper relevantes que tiene es justamente el programa de mentorías, donde hay empresas que están súper avanzadas, que han compartido, ¿verdad? O sea, que en el fondo comparten sus conocimientos, comparten su experiencia, con empresas que obviamente están más atrás, entre comillas, todo esto en el diagnóstico general de la radiografía Pride Connection que se hace, ¿verdad? Pero es una instancia súper positiva porque nuevamente evitamos reinventar la rueda y es mucho mejor
partir corriendo cuando alguien te está tomando de la mano, ¿verdad? Te está ayudando a romper un poco esa inercia. Entonces, yo los invito a participar el próximo año si es que no están. Quizás su organización sí está, no lo sé, ¿verdad? Averigüen ahí, pero en todo caso, igual como Pride Connection, como Factor Diverso también, o sea, cuenten con nosotros como equipo, cualquier conversación que tengan, ¿verdad? Cualquier actividad más en detalle, o sea, la idea es justamente que en el fondo puedan apoyarse en nosotros, en el fondo como grupos de personas que sabe o está en proceso de saber para poder ayudarlos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas todo esto está de la mano con un objetivo mucho más grande que justamente hacer que las empresas sean un lugar mejor para trabajar para todos, ¿verdad? Eso, estamos súper sobre la hora, pero yo no tengo problemas con escuchar cualquier cosa si es que alguien quiere decir algo más. Yo solamente complementar, no sé si es lamentarme, pero justamente de no estar en una instancia tal vez un poquito más adelantada para aprovechar todas las preguntas que tú hacías respecto de la ERG. Eh, Porque evidentemente lo que en la instancia que estamos, igual con todo lo que pudiste exponer, por lo menos para mí en lo personal fue de harto aprendizaje, ¿ya? Pero evidentemente está como enfocado como un poquito más arriba y nosotros siento que estábamos todos un peldañito más abajo. Pero buenísimo, o sea, toda esta instancia igual es de crecimiento, así que agradezco mucho el tiempo, la claridad en cada uno de los temas, lo dinámico que al final termina siendo atractivo y interesante el tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Jocelyn. Bueno, efectivamente hay un taller que es anterior a este, que es Crea tu ERG, y que obviamente tocamos otros temas. Entonces, nada, si es que también eventualmente quieren ese taller, por favor solicítenlo, hablen con la gente encargada de Pride Connection y podemos buscar alguna alternativa también para quizás como ver algunos elementos anteriores, porque efectivamente aquí son hartos temas súper complicados, hay muchas organizaciones que incluso han estado más avanzadas en materia de sus ERGs que llegan a esta tal y también resulta que les queda grande. ¿Por qué? Porque les puso un montón de preguntas muy de consultora encima, preguntas no siempre fáciles de contestar, y que naturalmente son preguntas que si que queremos contestar implica trabajo. Entonces, yo simplemente les quiero decir que no se vayan a desmotivar por la cantidad de cosas que quizás les faltan. Lo importante es partir por algún punto. ¿Verdad? Si tienen un punto de partida, eventualmente van a poder seguir avanzando. Esto es baby steps, de nuevo, como dicen los gringos, y cualquier cosa que se haga es mejor que no hacer nada, aunque sea poco, ¿verdad? Así que yo los felicito por estar participando de estas actividades, por ser parte de un ERG, ¿verdad? Por tener la inquietud, y los invito a que sigan en eso. Insisto, y aquí es algo que vamos a ir aprendiendo todos. Todas las organizaciones, todas las personas que forman parte de estos procesos van aprendiendo un montón. Y de los errores también van aprendiendo otro montón más, ¿verdad? Y si es que pueden eventualmente participar de las mentorías, se van a dar cuenta de todo eso también. Así que eso, muchísimas gracias por la atención y no les quito ni un minuto más. Sí, me sumo igual a los agradecimientos, Eli, y también agradecer la participación de cada uno y cada uno de ustedes, un grupo súper motivado, que es igual creo que es súper bueno cuando se da esta instancia, porque así aprenden todos de la experiencia de los otros. Así que les agradezco mucho, les vamos a estar enviando este material para que lo puedan revisar nuevamente, así que igual cualquier duda, cualquier cosa que tengan, nos pueden escribir. Así que eso, les agradezco mucho y espero que estén muy bien. Chao. Chao, chao.